Excelente lo tuyo, hola. Deshabilitale nomás, dejale vos, deshabilitale. Bien, amigos del deporte, amigos del fútbol, es como siempre un gusto poder saludarlos, darle la bienvenida una vez más a una nueva jornada deportiva, a una tarde fantástica, de mucho calor por supuesto, pero eso es algo habitual para nosotros en esta parte del país, en nuestra hermosa provincia a esta altura del año, así que no podemos más que decir que es un hermoso día y será una jornada fantástica de fútbol en esa tarde que tendremos en el día de hoy con el torneo federal amateur que viviremos una vez más en esta pantalla de Canal 6, a esta producción integral de Deportes Misiones TV, para llevarle a ustedes una vez más lo que será las alternativas del fútbol de nuestra región, vinculada por supuesto a esta región litoral norte, la región número 1, que tiene que ver con los equipos misioneros, con los 4 equipos misioneros que buscarán la clasificación. En el caso de Guaraní Antonio Franco ya lo está, y Bartolomé Mitre dar un paso realmente importante. Estamos arrancando nosotros, dándole la bienvenida como siempre. Aprovecho ya para saludarlo y sumarlo a la transmisión a quien estará con nosotros hoy en los comentarios, a Leandro Borges. Leandro, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes y bienvenido a la transmisión. Buenas tardes, Mauro, buenas tardes a toda la gente que se van prendiendo a Deportes Misiones. Bueno, antes de comenzar, dabas ya un pantallazo de lo que está ocurriendo hoy aquí en el barrio Rocamora. Gran partido, la clasificación está casi hecha, porque para Guaraní Antonio Franco, ¿no? Después de lo que fue el empate entre Sporting y Olimpia, allá en el interior de la provincia, en Noverá, se quedó todo dicho para que Guaraní ya esté en la siguiente fase de este torneo regional federal amateur. Y bueno, hoy simplemente venir a cumplir, obviamente que falta todavía una fecha, pero el que se juega un gran partido hoy, el que se juega toda la ficha, es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, que quiere ganar el auriazul, que quiere hacerse fuerte de local, quiere dejar los 3 puntos en casa. Si volvemos un poquito el tiempo para atrás, Mauro, y recordamos lo que fue el partido en Villa Sarita, fue un partido, un buen partido del conjunto dirigido técnicamente por Bruno de Morseski, un partido que Mitre supo esperar, supo aguantar a Guaraní. Sí, un Guaraní que, bueno, decíamos desde un principio estaba bien preparado y bueno, son cosas que pasan, ¿sí? Cosas del vivo, pero bueno, vamos a hacer bien, va a salir un lindo partido. Y decía, Mitre que quiere ganar hoy, Mitre que quiere dejar los 3 puntos en casa, y seguramente vamos a tener una tarde, aparte del que está lindo el tiempo, está lindo el calor, una tarde linda de fútbol también. Sí, seguro, necesita, como bien decía Leandro, hoy la victoria Bartolomé Mitre. El caso de Guaraní, con un empate le alcanzará para clasificarse a la próxima instancia del torneo y poder definir de esa manera ya la clasificación, con un par de partidos previo, ¿no?, a lo que es el cierre de la jornada. En lo que tiene que ver con este torneo, nosotros aguardando la posibilidad del día de hoy, insistimos, Mitre lo que necesita de manera obligatoria es sumar para depender en la última fecha, en la última jornada, de lo que pueda ocurrir
entre Mitre y el conjunto de Olimpia San Antonio, y en el caso de Bartolomé Mitre le servirá hoy un empate. Lógicamente hablamos de la victoria, y en el caso de Sporting jugando contra Guaraní Antonio Franco, y dependerá de lo que ocurra hoy, porque si Guaraní se lleva el punto que necesita para clasificarse en el día de hoy, habrá que ver qué partido pone o qué equipo pone para enfrentar finalmente después a el conjunto de Santo Pipó en Villa Sarita el próximo fin de semana. Así que bueno, hay muchas variantes que pueden entrar a jugar en el día de hoy, hay muchas variantes que pueden entrar a terciar en este partido, y a partir de lo que ocurra en la jornada de hoy, con la posible clasificación de los equipos misioneros. Un Guaraní que ya piensa en la próxima instancia, pero que lógicamente no puede descuidarse de hoy, sobre todo porque significa un clásico, lo que significa además el buen trabajo que hizo en cancha de Guaraní Antonio Franco, pero además porque necesita por lo menos un punto. En el caso de perder Mitre hoy será un mano a mano muy ajustado en la última fecha, se va a enfrentar al equipo obereño, que chances todavía tendrá, y finalmente Guaraní, si ya se clasifica en el día de hoy, no sé qué equipo pondrá para jugar frente a Sporting, porque ya clasificado es probable que pueda guardar alguna de sus figuras y pensar ya con cierta holgura, si se quiere, para la última fecha, darle descanso, más allá de lo que pase hacia adelante, ¿no? Porque tenemos en cuenta que hacia adelante también habrá un parate del certamen. Bueno, la cosa se presenta de esa manera, Leandro. A esta altura podemos especular muchas cosas, pero dependeremos mucho del resultado. Sí, claro que sí. A ver, lo decías vos, ¿no? El gran partido que se jugó en Villa Sarita hace algunas semanas atrás, en donde Mitre hizo un buen papel, donde supo cortar los circuitos de juego del conjunto dirigido técnicamente por, en este caso, Marsuk, ¿sí? Y hoy seguramente buscará eso también, pero quizás con la posibilidad o las ganas de animarse un poquito más por esta cuestión, ¿no? Por esta cuestión de jugar en su cancha, de jugar en su barrio, de estar en condición de local. Así que calculo yo, y como lo decías vos, Mitre se va a animar un poquito más seguramente hoy. No va a salir igual, va a ser inteligente Mitre. Va a esperarle a Guaraní, va a ver cómo y qué va a proponer también el equipo de la franja, hoy sin Barinaga, pero con Almirón, un gran jugador también, como lo es Alan, y seguramente buscando el juego de siempre, las triangulaciones y los laterales rápido que va a tener hoy Guaraní, que ya se mete al vestuario, que ya terminó los movimientos precompetitivos después de la ronda habitual, antes de meterse a los vestuarios ya para prepararse con la indumentaria que saldrá hoy al campo de juego, a este Tito Cucharoni, y Mitre que sigue intensificando los movimientos, y ya tenemos los equipos confirmados también para dentro de un ratito. Perfecto, vamos a repasar entonces formaciones. Lo anticipaba Leandro Borges, nuestro comentarista de la jornada de hoy. Repasar la formación de Bartolomé Mitre. En principio, el conjunto local, el equipo dirigido técnicamente por Bruno Smorzeski, que va con estos titulares. Hoy aparece Javier Galeano en el arco, Alejandro Sánchez con la camiseta número 2, con la número 3 Ángel Vera, la camiseta número 4 en el sector derecho para Esquivel, la 5 para Cardoso, la 6 para Benjamín Benítez, camiseta número 7 para uno de los goleadores del equipo, ¿no? Hablamos de Ulises Silveira, la número 8 para otro de los juveniles, Esteban Morel, la 9 para Mauro Gómez, la 10 para Bruno Smith, y la número 11 aparece también González como titular. Es una tal vez de las sorpresas en la jornada de hoy, otro de los valores que tal vez no arrancó jugando en los partidos anteriores, pero que hoy pone Bruno Smorzeski en la cancha. Ese es el equipo de Bartolomé Mitre para recibir a Guaraní Antonio Franco. La franja que repasamos también irá con los siguientes titulares, con la camiseta número 1 Eduardo Flores, la 2 para Rodrigo Lechner, la 3 para Manuel Roa, la 4 para Alejandro El Tarrito Pérez, la 5 para Juan Carlos Sardetti, la 6 Matías Barrientos, y ahí la novedad para Guaraní, la 7 para el Pájaro Benítez, la 8 para Pablo Mota,
la 9 para Ignacio Balsan Giacomo, la 10 para Alan Almirón y la 11 para Juan Manuel Rodríguez, completando los titulares del equipo que técnicamente dirige Carlos Marzuc. Queda todo listo para pensar en el inicio del partido en el terreno de juego que se muestra como habitualmente, Leandro, no en las mejores condiciones, en la cancha de Mitre, y veremos qué papel juega eso también. Hay mucho para especular en eso, pero uno dice, bueno, esto le favorece tal vez a Mitre porque Guaraní está acostumbrado a su cancha, pero hay que pensar, Leandro, que en la primera fecha del torneo Guaraní jugó en una cancha similar a esta, no en buenas condiciones como la verá, y metió 6, y en el segundo partido jugó en su cancha en las mejores condiciones y empató en lo último con Mitre, le empató sobre el final. Entonces lo de la cancha es importante, sí, podemos ver mejor espectáculo, pero me parece que no favorece ni a uno ni a otro, sino que juega, como decimos, ¿no? La cancha es igual para los dos. Sí, claro que sí. A ver, nadie regala nada, menos en la instancia que se está viviendo en esta zona del torneo federal. A ver, es un campo de juego que estamos acostumbrados a ver en las condiciones de siempre, no en las mejores condiciones, pero sí, claro que sí, Mitre conoce, los jugadores conocen por ahí dónde puede llegar a picar mejor la pelota, por qué banda es más recomendable llegar, pero bueno, Guaraní seguramente va a tratar de proponer su juego, un juego más con la pelota en el piso, con la pelota al pie, pero bueno, vamos a ver, es un punto a destacar esto, el tema del campo de juego, pero como lo decimos, Mauro, a esta instancia, esta tarde, Mitre que va a buscar ganar este partido, dejar los 3 puntos en casa, que va a ser muy importante para el Auriazul, después de lo que fue el empate entre Sporting y Olimpia. Yo creo que acá van a haber muchos fundamentos, ¿sí? Muchas posibilidades que van a jugar a favor y en contra de ambos equipos. Sin lugar a dudas, pensando en eso, es que venimos seguramente con todas las emociones, además el clásico, como ya lo hemos visto en su momento, con la presentación que tuvieron ambos en cancha de Guaraní Antonio Franco, donde se esperaba con mucha expectativa, hubo muchísima gente, salió un buen partido y una igualdad, en ese caso digo un buen partido en la medida que también se entiende, no hay mucho en juego, es un clásico de un lado y del otro nadie quiere ceder absolutamente nada, y en ese marco también es lo que debemos tener en cuenta. Pensando en eso, también uno imagina que está a la altura la terna arbitral, ¿no? Uno siempre lo destacamos acá. Uno imagina que Franco Rioja es el árbitro que hoy por hoy está mejor conceptuado y el que mejor puede dentro de la Liga Posadeña, y por eso Franco otra vez aparece como el árbitro designado. Franco Rioja, lógicamente de nuestro ámbito posadeño, acompañado por Roque Ramos, otro que también va en ese camino, ¿no? Roque como primer asistente, y Guillermo Cardoso, el asistente número 2 para la jornada de hoy. Ahí completando, insistimos entonces, la terna arbitral que tendremos en la tarde de hoy aquí en el Ernesto Tito Cucharoni. Va quedando todo listo, estamos aguardando nosotros simplemente para que regresen los protagonistas al campo de juego. Insistimos en esto de mucho en juego, Guaraní con un empate se garantiza el primer lugar, Guaraní ya clasificado a la próxima instancia, una victoria ni hablar, ¿no? Ya queda todo fuera de discusión. Bartolomé Mitre, si gana hoy, da un paso muy importante, pero no se clasifica, porque deberá esperar en función de lo que pueda ocurrir en la última, porque está en este momento con 5 puntos. Mitre, al igual que Sporting con el empate de ayer, lógicamente, si gana se va a 8, y habrá que esperar al final en la última fecha. Ingresa la gente de Mitre, ¿no? El entrenador, Bruno Morseski con Adriel Kincherski, el equipo de Iván Jiménez, y entra Guaraní Antonio Franco, recibido por su público. Ahí está la franja con Alan Almirón a la cabeza con su capitán. Ya está en el terreno el visitante, recibido por su público, insistimos, que ha venido en buen número, pero uno imaginaba por ahí un número un poco más generoso, ¿no? Por el lado de Guaraní Antonio Franco, es cierto, la jornada complicada, si bien es feriado, pero yo me imagino que ya irán ingresando los hinchas de Guaraní en un número mayor. Ahí está la franja en la cancha entonces, ya está en la próxima instancia del certamen y aguardará por tener un acompañante entre Mitre y Sporting, porque no le dará mucho más que eso para esta zona, me da la sensación en cuanto a cantidad de puntos que han sumado para pensar en tener un tercer clasificado. Ahí ya está
ya está Bruno Smorzeski en el banco de suplentes. Yo no sé si será una especie de cábala o algo, pero Bruno siempre entra bastante antes que el equipo. Y todo de negro. Y sí. Es tener razón. Siempre en enero, no importa el calor que hace, y que Bruno está en pleno sol toda la tarde, absolutamente vestido de negro y siempre un par de minutos incluso antes que sus jugadores. Y no se sienta en el banco, siempre está caminando de punta a punta al banco, y es algo que lo vemos habitual. Él no es nada parecido a lo que hace Marzuc, que sale después del equipo con todo su equipo de trabajo y se va directo a instalarse ya una vez que están todos los jugadores en el banco de suplente. Mitre que se metió tarde al vestuario y que sin dudas va a entrar ya pasado las 5 dentro del campo de juego, parece. Sí, estamos ya en horario de partido, pautado para las 5 de la tarde, son las 5 de la tarde, evidentemente va a comenzar algún minuto después, teniendo en cuenta que todavía Mitre en la cancha no está, ya hizo sonar el silbato el árbitro Franco Rioja, creo que va a tirar la moneda, pero no está Mitre todavía, entonces no puede, Almirón ya está preparado, ya está preparado, ahí viene Mitre para la cancha, entonces, ahí está el equipo local recibido por su público, con los papelitos que también vuelan de la tribuna que tenemos aquí a nuestro costado. La gente también haciendo entonces su parte. Habrá que retirar esos papelitos ahora, Leandro. Sí o sí, no se puede jugar con eso dentro del campo de juego. El árbitro seguramente le va a pedir a los pasapelotas que saquen esos papelitos dentro del campo de juego, y hay que destacar el gran marco de público de Mitre hoy, que se presentó acá en el Tito Cucharoni a alentar a este equipo que sin dudas necesita de una victoria hoy, necesita que los 3 puntos se queden aquí en Rocamora, y la gente de Guaraní que también empieza a entrar y empieza a copar aquella tribuna que siempre le toca a la hinchada visitante aquí en este estadio. Perfecto, ahí está entonces los dos equipos en la cancha. Irá el sorteo Alan Almirón con Ale Sánchez, los capitanes de ambos equipos, utilizando la camiseta de Barinaga. Barinaga golpeado después del primer partido, a una cuestión física que no le permite jugar, y Alan Almirón desgarrado, ¿no? Sí, está desgarrado. Desgarrado Barinaga, en la cuestión física que no le permite, y ahí lo que decíamos, ¿no? Tarrito Pérez sacando los papelitos. Tarrito Pérez sacando los papelitos de la cancha a la medida que pueda, porque va a ser Tarrito el que va a jugar en ese lugar, ¿no? Pero sacó alguno, la gente de Mitre lo saludó muy afectuosamente y voló algún papelito más, entonces dijo Tarrito, dejamos para que lo haga otra persona. Va a comenzar el partido, estamos por cuenta simplemente de lo que determine el árbitro Franco Rioja, para que empiece a vivirse una vez más el clásico del fútbol de Posadas. En un torneo federal dio la orden Franco Rioja, ya se juega en definitiva. Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre, la corrida es de Javier Galeano para ganarle esa pelota a el Pájaro Benítez, que iba a la búsqueda. El choque era evitable, era innecesario, pero no pasó absolutamente nada. Ya va la salida de Javier para buscarlo, me parece, a González, lo miró para este lado. González, que es el más bajito, va para Schmidt antes, peinaba a Bruno, ahí sí recibe González para Mauro Gómez, quería con Ulises Silveira, recuperación en retroceso de Mota, Ardetti, y la revienta Sánchez, gana bien de cabeza firme, solo habla Almirón, quería Ardetti, Schmidt, revienta Mota, a correr Benítez contra el Pájaro Benítez, ambos Benítez, ¿no? El Pájaro Benítez contra Benjamín Benítez, pero el árbitro antes paró la jugada por una infracción. Sí, una infracción, que sin lugar a dudas es para Guaraní. La primera pelota parada que tendrá la franja, ya se empieza a meter dentro del área de Galeano, y en el retroceso un 4-3-3 bien marcado del equipo de Marzuc. El tiro libre entonces, el que lo va a tomar me parece es Rodríguez, ¿no? Sí, el número 11, dueño de la pelota parada, y Mitre todo a defender. En la barrera Ulises Silveira. En la barrera Ulises Silveira, el resto todos a defender. Guaraní también mete mucha gente en el área, se ilusiona con la primera pelota parada, el pelotazo es largo, arriba marcará Sánchez, no le pegó bien. Benítez será saque de arco, no sé, no influye, me parece que es casi que cruza la cancha o un poco en favor en Mitre, pero hay bastante viento en la tarde. Sí, hay mucho viento que comenzó hace un ratito comenzó a soplar esta brisa que se hizo presente bastante fuerte
que se complicó todo acá, se complicó todo con este viento y vamos a ver si no complica también el partido. Nos desarmó la cabina el viento, pero queremos agradecer muy fuertemente, grandemente a la gente de Mitre, a la gente del club, que se brinda por completo para que nosotros podamos estar lo más cómodo posible. Después seguramente podremos decir, no, falta esto, sobra aquello y demás, no importa. La intención es lo que vale, dice el dicho, y acá hay mucha intención de que nosotros estemos bien, así que le agradecemos a todos, del primero al último, de quien está encargado de la cancha, bueno, los dirigentes, integrantes del plantel, porque usted sabe que acá todos hacen todo, la gente de la cantina, aquí de paso estoy y digo, bueno, si está acá y nos ve y quiere hacer una vuelta a la cantina, a comprarse algo para tomar, algo fresco, porque nos atienden realmente muy bien y le queremos agradecer un montón esa gentileza que tiene la gente del club Bartolomé Mitre para recibirnos cada vez que venimos acá. El lateral vino, lógicamente nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y ellos hacen nada más que el suyo, pero uno se siente bien cuando te tratan bien y acá suele ocurrir. Benítez muy fuerte, tarjeta para Benítez, epa, pues sacó la pelota Benítez, es cierto, pero dejó el pie. Primer amonestado del partido, Benjamín Benítez, el número 6 de Bartolomé Mitre, tarjeta amarilla bien aplicada por el árbitro. Es cierto que Benjamín llegó primero a la pelota, pero dejó la pierna después extendida arriba con la plancha con riesgo. Amonestado entonces Benjamín Benítez. En los primeros minutos estamos del partido, 3 minutos y Guaraní tendrá segunda pelota parada sobre el arco de Mitre, pero le hicieron rápida, va para Mota, el centro de Mota al segundo palo, pasado nadie, muy fuerte. El centro la va a correr del otro lado el pájaro Benítez. Ahí está el Benítez de Guaraní. Jugó hacia el centro, el pase no es bueno, corre Cardoso, retroceso para el Tarrito Pérez. Se complicó con la cancha el Tarrito, se peleó con la cancha, no solo con el rival. Otra vez Tarrito para arriba. Y a pelearla nuevamente, el que quedó por ahí es Barrientos, ganó Smith, el rebote y la saca Benítez. El primer amonestado del partido, Benjamín hacia arriba. Devuelve Roa, que quedó como último hombre. Parecía falta contra Barrientos, que volvía, la levantó Balsangiac, como devuelve de cabeza bien parado Esquivel. A correr la contra, intentará con Morel. Va Morel, ganó bien, Morel, falta. Infracción en contra del hombre de Mitre, si hubo un agarrón de Roa en el camino. Será tiro libre para Bartolomé Mitre, que por primera vez va a intentar por lo menos llevar peligro sobre el arco de Flores. Bueno, una falta. Bueno, una falta decíamos y ahí está Mauro que sigue reclamando amarilla. Sí, Mauro Gómez, que sigue reclamando la amarilla y Rioja le dijo, listo, pará, le dijo, sí, porque fue desmedido ya la queja del número 9 de Mitre. Sí, fue una falta nada más, no pintaba para tarjeta. Vendrá el centro de Esquivel, es bueno, arriba, devuelve Roa de cabeza otra vez, Mota. Para Tarrito Pérez, que busca largo el pase para Alan Almirón, el anticipo en el fondo era de Esquivel, será simplemente saque de arco para Guaraní Antonio Franco. Estamos llegando a los 5 minutos de la primera parte. Por ahora sin goles, por ahora sin llegadas inclusive. Bueno, el primer rato fue de Guaraní, un poco más cerca del área de Mitre. Mitre que ahora se arrimó un poco saliendo de ese asedio. Pero por ahora no pasa mucho en el partido. Insisto en esto, me parece que influye un poco el viento. Hay bastante viento en la tarde. Lo que es bueno para nosotros que estamos afuera porque hace calor, el viento viene bien. Pero dentro de la cancha seguramente juega también su papel. Ya le pegó Barrientos, largo arriba, a buscarlo Alan Almirón, buena marca de Smith. Ardetti, el pájaro Benítez quería, ganó bien Benítez y el que va a correr es Balsangiac, como si lo quiere encontrar, sigue Benítez con la pelota, buena marca de Smith. Recuperación, Esquivel largo para Ulises Silveira, en el pie a pie, irá contra Barrientos y va, y la quiere Morel y pinta bien para Mitre, buena marca en retroceso de Barrientos, después Lechner le pegó para cualquier lado, corre Ardetti, bien por González, da una mano y el que gana finalmente es Vera. El centro que vino de Vera, Mauro Gómez la paró en el pecho a pesar de la dificultad. Bien, otra vez Vera, centro pasado, la va a buscar Morel muy solo, la quiso bajar. Quiere Cardoso, venía Cardoso, lucha Cardoso. Da una mano y finalmente la gana Rodríguez y la revienta Benítez. De Benítez a Benítez, del pájaro a Benjamín. De Benjamín para Esquivel y Esquivel hacia adelante, Morel. Quiso controlar, no pudo, pelota afuera. Partido parejo, siguen tomándose un poco la medida uno y otro, repartiéndose la tenencia de la pelota. Bueno, ahí veíamos en este ataque por la izquierda de Mitre, le complicó también a Vera, que quería tirar el centro y no se terminaba de
de tomar la decisión porque no encontraba la línea justamente por la cuestión de los papelitos, ¿sí? Ahí se le complicó, medio que se enredó, terminó sacando un centro, pero los papelitos no solamente van a jugar en contra de Territo Pérez, sino también le va a complicar a Mitre a la hora de atacar y lo vimos recién. Sí, es una realidad lo que sí, Leandro. A mí me parece que debería sacarse esos papeles, ¿no? Pedir a algún asistente, a alguien de Mitre, que mientras se juega el partido se puedan retirar esos papeles, porque también le va a jugar en contra, en este caso a Vera, al momento de tirar el centro. El lateral lo va a tomar Roa, que ha sido clave para Guaraní en lo que va de este torneo. Se ha ganado ese lugar en el equipo con un gol y una asistencia en el último partido. Aquella que le dio a Basal como de muy buena manera. De buena pegada Roa al centro del segundo palo para Benítez. Parecía que le quedaba, pero no le pudo dar forma al pájaro. Otra vez para Territo Pérez. Ataca a Guaraní por arriba nuevamente. Gana Benjamín Benítez. Recupera Mota. Bien plantado la franja. Mota le quiso pegar al arco. La idea de Mota era más terminar la jugada que otra cosa. No creo que estuviese pensando en poder convertir desde ahí Mota. Le pegó mal a ese balón. Y será salida entonces para el conjunto de Mitre. Pelota larga. El lateral vino, ya juega Guaraní. Recuperación, ya que se la queda Benítez. Benjamín la saca, devuelve Tarrito. Tarrito es Pérez para Ardetti. El taco retrocedía Almirón, sí, retrocedía Almirón, nada que decir. Offside. Tiro libre que será para Mitre en el fondo. Recordemos, hasta acá, ahí la parcialidad de Guaraní, que se acercó a la cancha. Y que acompaña en la tarde de hoy. Estamos ya casi en 9, es mucho el viento, decía yo recién influye, ¿será que influye? Sí, influye muchísimo, y en favor de Mitre. Esa pegada de Flores terminó yéndose más arriba que para adelante por el viento, básicamente. Corre González y lo quiere ver Smith, buen enganche de Bruno, y ahora la tiró muy larga, no va a llegar González por el viento, precisamente. Tiene que tomar esa medida también los jugadores a medida que corren los minutos. Sí, a ver, la pelota es mejor que caiga más al área para Silveira, para Gómez, que tan larga para afuera. Ahí está, mirá, lo que decíamos. Finalmente González se acerca a sacar los papeles y ahí está Rioja, le dice sí, vamos a esperar un ratito, vamos a sacar los papeles porque sí, va a complicar a ambos equipos este tema de los papeles. Ahí está, el número 11 de Mitre sacando los papeles, el alcanza pelota ayudando, también Lechner que se suma a esto y es lo que hay que hacer, Darrito Pérez también, porque le complica a ambos equipos. Y el alcanza pelota está un poco perdido. Sí, podría haber ayudado, ¿no? Porque está sacando Pérez, los jugadores, y el alcanza pelota está al lado. Buen ojo de usted antes de arrancar el partido, una cosa lógica, pero había que sacar los papelitos. Buena mandada de Esquivel para Morel de primera, sale desesperado para la marca y muy lejos Barrientos, el centro vino un desvío, será tiro de esquina. Será tiro de esquina para Mitre, que despacito empieza a jugar un poco mejor que Guaraní. El partido es parejo, pero empieza a tener más la pelota, a dominar más el juego, para pegarle Esquivel a esa pelota. Sube Benjamín Benítez, lógicamente Schmidt, Mauro Gómez, está Ale Sánchez y también Ulises Silveira. Guaraní deja 2 hombres para la contra. Vendrá el centro arriba, el cabezazo, y el primero del partido lo tuvo Mauro Gómez. Fuerte cabezazo del 9 de Mitre, que ganó bien, casi cumple la ley del ex, se salvó Guaraní en esta. La primera buena chance del partido es para el conjunto dirigido por Bruno Smorzeski cuando estamos atravesando los 10 primeros minutos del partido. Gran centro de Esquivel, sí, centrazos, casi 11 minutos y la primera clara del partido la tuvo Mauro Gómez en su cabeza, no le pudo dar dirección, no le pudo tirar más abajo, llegó bien Mitre en esta, hizo buen uso de su altura. Buena altura tiene Mitre dentro del área en estas jugadas. Y bueno, y lo que decía Mauro antes del inicio del partido. Mitre hoy, si bien va a ser un partido inteligente, va a tratar de jugar un poco a lo que jugó en Villa Sarita. Se va a animar un poco más porque tiene la necesidad de dejar los 3 puntos en casa y de aprovechar los primeros minutos. No por una cuestión de aire, sí, por una cuestión de aire, que los jugadores van a estar bien en el principio del partido donde se empiezan a conocer, pero a atorarle
a Guaraní, y este juego es el que va a salir a hacer Mitre por la necesidad justamente que te decía recién, de dejar los 3 puntos en casa. Buena marca de Bruno Schmidt yendo al piso, ganándole a Alan Almirón. El lateral será para Guaraní, lo va a tomar Tarrito Pérez. Salida del lateral franjeado. De pasado en Crucero del Norte, pelota para Mota, otro ex Crucero, gran pelota para Balsan, ya como la cruzó, marcó Esquivel, no pudo, tiene el primero Rodríguez, y ahora sí Esquivel, y ahora sí salvó Esquivel, providencial para Bartolomé Mitre. Falta de Roa contra Morel, falta de Roa contra Morel, que empieza a ser importante. Amonestado el número 3 de Guaraní, Antonio Franco. Hablamos de Roa. Manuel es el primero que ve la tarjeta amarilla en el equipo local, el equipo visitante, perdón. Ya tenemos uno por lado, ¿no? Sí, primero fue amonestado Benjamín Benítez a los 3 minutos de esta primera parte. Unos pocos minutos después, 9 minutos después, Manuel Roa, ¿sí? El otro amonestado. Así que bueno, ya cada uno tiene una amarilla. Y fue buena esta última de Guaraní, ¿eh? La pelota va para la corrida, está habilitado, salió Galeano, tapó muy bien, el que estaba habilitado era el Pájaro Benítez, tapó muy bien Javier Galeano. Esperaron todos que... Mano de Gómez, sí, mano de Gómez, no hay nada que decir, mano de Mauro Gómez. Esperaban todos el offside, finalmente estaba habilitado, salió Galeano para salvar de manera providencial el arco de su equipo en ese pelotazo largo, muy en línea, encontró a la defensa de Mitre. Mire la definición, qué bien Galeano. Qué bien Galeano, porque la hizo bien. El Pájaro Benítez le hizo bien, definió por arriba y el arquero terminó manoteándosela justo. Será tiro libre ahora para Guaraní otra vez. Se arrimará en el juego aéreo. Para entrarle irá Juan Manuel Rodríguez para pegarle de zurda. Ya se mueve Barrientos, la quiere Lechner también, el centro vino, sale Galeano arriba ahora. De 2-0 para quedarse con esa pelota seguro el 1 de Mitre. Excelente, ¿eh? Epa, ¿qué pasó? ¿Salió del área? Sí, salió del área. Indirecto, pero lo que pasa es que la soltó y la agarró de vuelta. Sí, bueno, el árbitro terminó cobrando y sí, es tiro libre para Guaraní. Se enojan los jugadores de Mitre y ahí se arma el empujón. Y Rioja sale bien el árbitro, saliendo de la jugada para mirar de lejos todo lo que ocurre. Excelente, ¿eh? Excelente lo del árbitro, porque si no se pierde dentro de los jugadores y no ve las agresiones que ocurren. Y ahí se arma el tumulto, y va Flores también. ¿Qué necesidad? Bien, pensé que iba a hacer otra cosa. Bien Flores, bien Edu a ir a sacar a los jugadores de ese tumulto. Y Rioja, que vio todo y que ya tiene la tarjeta en su mano y amonestó, parece, ¿eh? Va a amonestar el árbitro principal del encuentro. Y vamos a ver a quién llama. ¿A quién está llamando? ¿A Mauro o no? ¿A Esquivel? Vayan para allá, a ver, ¿a quién está llamando? A Lechner. Bueno, en la repetición veíamos... A ver, le está molestando a Esquivel, me parece, ¿sí? A ver. ¿A Lechner y a Esquivel? Me parece que es Esquivel 1. Estamos complicadísimos, ¿no? Porque estamos muy lejos. Bueno. Sí, no pudimos verlo porque además no se dio vuelta. Esquivel, ¿no? Esquivel es el amonestado. El 4 de Mitre. El 4 de Bartolomé Mitre amonestado. Y Lechner. Pero lo que veíamos en la repetición recién era falta contra el arquero Galeano. El hombre de Guaraní se atravesó enfrente y no le dejó salir. Y entonces me parece que está mal lo que hace el árbitro. Termina sancionando que el arquero cometa falta. Y en la repetición veíamos que lo molestó en la salida. No se puede molestar al arquero en el momento de salir en la corrida para sacar la pelota. No se lo puede molestar. Entonces acá es un error de Franco Rioja para mí en la apreciación de lo que podemos ver en la repetición. Porque en el momento de la de jugadores y demás, pero después en la repetición veíamos, para mí, se equivoca Rioja acá, era pelota para Mitre. Igual, por supuesto, iremos debatiéndolo y escuchando sobre todo a los que saben. El tiro libre será para Guaraní, en definitiva, hay mucho peligro. La tocaron para Alan Almirón, le picó cualquier cosa. Bueno, lo que hizo Guaraní con este tiro libre no tiene perdón. La juega mientras tanto Rodríguez para Pablo Mota, irá en el pie a pie contra Schmidt, marcó el hombre de Mitre. Será saque de arco, marca Franco Rioja.
que salió indemne Rioja. Me parece que se había equivocado. Sí, se sacó el quilombo un poco de encima, cobrando saque de arco para Mitre, pero sí, se equivocó porque hubo obstrucción del jugador de Guaraní, por eso terminó frenándose Galeano, pero también se le fue a Galeano la pelota de la mano, así que bueno, seguramente después en las repeticiones vamos a ir viendo qué fue realmente lo que ocurrió. Esquivel entonces el otro amonestado. No, Vera fue Vera finalmente, el número 4, el número 3, ahí está, número 3, Vera y Lechner, ¿sí? Parece que fue Lechner también, vamos a verlo. Sí, a ver, el centro esta es buena para González, quería, marcó bien Tarrito Pérez. A ver, nos va a quedar la duda de la amonestación para el hombre de Guaraní. El 3 de Mitre es Vera, y es el que tenemos amonestado por lo menos. Ahí lo iremos dilucidando lógicamente, pero es lo que nos pareció en esa acumulación de jugadores y la tarjeta que sacó Franco Rioja, que insisto, para mí se equivocó, pero bueno, será cuestión de verlo después con más detenimiento. Aquí mientras tanto habrá pelota al rincón para Mitre, que por arriba quiere el primero. Se arman las parejas, lo están agarrando de todos lados. Lechner lo está manoteando a Schmidt de todos lados y también a Ale Sánchez. El centro arriba, la sacaban en el primer palo, la peinó Barrientos y en el segundo Lechner. Alan Almirón contra Cardoso, la rebotó, corre González, va contra Mota, la hizo bien González, Mota desde el piso, le termina ganando la pelota, mete Sánchez, va González, pelota habilitado, y pinta, no la pudo controlar Ulises Silveira, y después comete falta, sí, no la pudo controlar Ulises Silveira, después fue abajo, cometió falta, será tiro libre, empieza a ser interesante el partido de González, el chico de Mitre, complicando mucho, con la velocidad, con también el desparpajo, no tiene problemas de encarar, de ganar, de ir a pelear esa pelota. Lo veo bien también a Esteban Morel, a Cardoso, bien los chicos de Bartolomé Mitre en este arranque del partido. Sí, es un poco seguramente a lo que apostaba Bruno, para el partido de hoy, a no quedarse tanto en el fondo, a salir a buscar un poquito más, a animarse un poquito más contra este Guaraní, que está tratando de hacer su partido, pero que hoy no está encontrando las asociaciones que siempre tiene y las triangulaciones, y obviamente que está jugando sin lugar a duda a Mauro su papel también fundamental del terreno. Arriba Roa, devuelve de cabeza, lo buscaba a Rodríguez, también quería Mota, el que termina imponiéndose es Morel, la dejó muy bien Morel para que se venga Esquivel con la pelota, al centro le salió al arco casi, Esquivel pegándole de zurda. Ahí está la hinchada de Guaraní, Antonio Franco, que ha acompañado, que decíamos después de una vez que arrancó el partido, sabíamos que ahí se iba a empezar a ingresar un poco más. Bueno, ese es un buen número de los hinchas de la franja, acompañando como siempre a su equipo, ya clasificado a la próxima ronda y buscando el primer lugar por ahora, quedándose con el primer lugar de la zona, asegurándose el primer lugar de la zona con el punto que se está llevando desde aquí, desde el Tito Cucciaroni. La pelota arriba, ganó el Pájaro Benítez, se la quedó Balsanchia, como levantó bien para Rodríguez, qué peligro le puede dar al arco Rodríguez, le pegó, el desvío en el camino y otra vez Esquivel para marcarlo. Buena marca, nuevamente del lateral derecho. Es el camino que ha encontrado Guaraní, habilitación de Balsan Giacomo para Rodríguez. Rodríguez que encuentra en el mano a mano contra Esquivel, lo ha marcado bien Esquivel, pero generándole problemas. Deberá recibir asistencia desde el medio campo de Mitre, si no, la receta de Guaraní está ahí. Gana Benjamín Benítez, arriba, de cabeza Morel completa. Gómez quería con González. Schmidt la dejó hacia atrás, lo golpearon duro. Ahí después, tiene que retroceder. Sí, va a retroceder Rioja para sacar la falta y sería tarjeta además. Para mí es tarjeta para, si no me equivoco, Ardetti, que fue que chocó muy fuerte al número 10. Bueno, se levanta rápido el jugador de Mitre. Entonces le da un poquito a la derecha a Rioja, que no saca la tarjeta. Pero si quería podía sacar la tarjeta. Sí, yo creo que también. Un cruce bastante fuerte. Y además corta la posibilidad de un intento de contragolpe, ¿no? Rioja va a parar, ¿por qué? Hay dos pelotas en la cancha. Bueno, ahí la va a sacar el asistente. Sí, el pasapelota acá, el amigo, está complicado la tarde de hoy, el calor. Tiro libre que será para Mitre, mientras tanto en su propio terreno. Buscará larga, sin duda Benjamín Benítez con su pegada. A Ulises Silveira contra Lechner, a Mauro Gómez contra Barrientos, a González contra Tarrito Pérez. Le pegó largo al área, ahí va Gómez. No pudo en las alturas, la termina sacando Rodríguez. Se renueva el lateral, es ofensivo Mitre, que se queda en las cercanías del arco que defiende Flores.
La quiere Mauro Gómez en el área, se mueve, irá para él el balón. Arriba Gómez, la peinó muy bien, pero Tarrito Pérez gana. Otra vez Esquivel, devuelve en la marca Roa. Del otro lado hace lo propio Cardoso. Alguna imprecisión en el partido. Habrá lateral finalmente para Guaraní, Antonio Franco. Por ahora el partido igualado, 22 los minutos que alcanzamos de la primera parte. La baja muy bien Rodríguez, la metía Alan Almirón, el rebote favorece la corrida de Balsan. Ya como metió el centro, qué peligro la tiene Benítez, lo pudo girar el pájaro, busca hacerse el espacio, va Tarrito Pérez por afuera, para él la pelota, pase algo largo, el centro de Tarrito es muy bueno, arriba Benjamín Benítez, gana de cabeza. González completa, la correrá Mauro Gómez y también Ulises Silveira. Lechner, mete Cardoso, va a reventar, falta de Mauro Gómez, lo enganchó a Lechner cuando despejó, sí. De Gómez, dura infracción de Gómez, me parece que también era para tarjeta esta, así como dijimos lo anterior, era para tarjeta esta de Gómez, que puso el pie muy arriba. Sí, le enganchó cuando ya Lechner había despejado ese balón, lo terminó enganchando abajo el número 9, que se salva en esta de la amarilla, pero que empieza a acumular después de lo que fue su reclamo desmedido en una de las faltas anteriores, más esta. Tienen que empezar a cuidarse Mauro. El árbitro me da la sensación que como no sacó tarjeta la anterior, que decíamos, acá no había forma de que lo haga. Pero me parece que esta era más tarjeta que la que mencionábamos, creo que era Ardetti la anterior. El lateral ya, el tiro libre ya vino, Barrientos, juega Mitre replegado en su terreno, juega Guaraní. El pelotazo largo arriba para que devuelva a Esquivel, no pudo, la bajó bien Mota para Roa, qué peligro, el centro de Roa es bueno, arriba, la peinaron justo, y se lo perdió. Se la encontró en el camino el pájaro Benítez, le pegó ni siquiera casi para adelante, le pegó solamente para arriba. Saque desde largo para Mitre. Roa es la clave, cada vez que sube por la izquierda, con ese centro, con la pegada de zurda que tiene, genera siempre algo para Guaraní. Buen centro del número 3 hoy de Guaraní, Antonio Franco. Habían peinado, un jugador de Mitre había peinado dentro del área. No se esperaba al pájaro Benítez que la pelota le cayera tan bien en sus pies, por eso la terminó encontrando, la terminó tirando alto, se salvó Mitre en esta. Y se viene otra vez la franja, otra vez para Alan Almirón, no la pudo controlar Giroanan, ahora sí le pegó al arco. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Apareció el capitán, apareció Alan Almirón con una gran media vuelta cuando parecía que se diluía el peligro, que salía del área. Almirón es de los que saben, ¿no? Es alejarse para tomar más perspectiva, no para alejarse del gol. Es alejarse del arco para acercarse al gol. Una gran definición al segundo palo, lo dejó parado a Galeano, me parece que hubo algún desvío en el camino, eso será otra historia, porque en 24 minutos del primer tiempo, gran definición de Alan Almirón, que se hace presente otra vez en la red, gana Guaraní, no pasaba demasiado, pero gana Guaraní 1-0. Y un respiro para que Mitre vea ahora qué va a hacer. Van a tomar agua, eso es lo que dice el árbitro principal del encuentro. Gran jugada, era un saque de arco de Mitre. Pelota que la terminó ganando bien en esa salida Guaraní en el medio campo y que lo terminó metiendo para que corra a Nacho, que meta el pase para Almirón, que giró, que salió del área, miró el arco de reojo y le metió en el palo más lejano del número 1 de Galeano, que nada pudo hacer, ni siquiera intentó tirarse el número 1 de Mitre. Golazo de Guaraní que ahora lo gana 1-0. Y con gol de Almirón, que vuelve a marcar en otro partido consecutivo, porque recordemos que había marcado también en la fecha anterior, en lo que fue victoria de Guaraní frente a Olimpia. Gana Guaraní entonces, y con esto, bueno, de hecho, con el empate ya lo logra, con esto se garantiza, ya clasificado, se garantiza el primer lugar de la zona, y con esto pone el picante absoluto en la definición entre Mitre y Sporting, ¿no? Tendrá que Mitre ganar su partido acá, frente al conjunto de Olimpia, y Sporting tendrá que sacarle algo
a Guaraní. Si ponemos en la tabla será más sencilla, entre comillas, la situación para Mitre. Pero ¿qué pasa? El conjunto de Oberá también tiene chances. Ganándole a Mitre acá y perdiendo Sporting con Guaraní, Olimpia San Antonio es el que se clasifica. Así que, bueno, a sacar la calculadora. Mitre sigue dependiendo de Mitre, eso es lo bueno. Y tiene dos jugadores muy importantes a destacar también Olimpia, como lo es Portillo y el número 9 también, que no recuerdo el nombre ahora, pero que son dos jugadores muy interesantes que marcaron en varios partidos. Se viene Guaraní para el segundo, va Rodríguez la definición. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco Rodríguez, la corrida, una pelota larga, sencilla, debería haber sido para la defensa de Mitre, que volvió a dormirse marcando muy en línea, y Rodríguez caminó como Pancho por su casa, esperó la salida de Galeano, pudo elegir a dónde, definió suavecito el primer palo, se durmió Mitre en 3 minutos, 2 goles de Guaraní Antonio Franco, y esto sí que cambia la historia, ¿no? La necesidad lógica que tendrá ahora el Auriazul de poder salir a buscar más arriba ese partido, el empate o el descuento, armará otro partido. Se desarmó Mitre después del primer gol de Almirón. Mitre pensando quizás más allá y no enfocándose en el presente, se terminó desarmando en el fondo. Y ahí está, y pudimos ver el resultado de esto. No me pareció buena tampoco la salida de Galeano, Mauro. ¿No? Me pareció que podía haber quizás cubierto un poco más, pero bueno, entraba solo Rodríguez por la banda izquierda, definió muy bien ante la salida. Quizás esperaba la picada por arriba el arquero del Auriazul, pero Rodríguez la terminó poniendo bien por abajo. Ahora el que está tirado es Edu Flores, que se queja de un golpe de Mauro Gómez. Y Guaraní que ya manda a calentar a algunos de sus jugadores. El arquero suplente, si no me equivoco. Sí, hay un suplente que se está moviendo en Guaraní, ya veremos. Lo que se queja es el golpe, lo enganchó Mauro Gómez abajo, como bien decías. En la salida Gómez lo golpeó. Me parece que también podría haber sido tarjeta para Mauro, que algo habla con Lechner. Está el árbitro también en el medio. Bueno, veremos cómo reacciona Mitre ante esta situación. Insisto, hay errores defensivos de Mitre. Ya le había pasado en alguna otra oportunidad con una pelota larga, sencilla. Termina quedando mano a mano. Le pasó a Rodríguez, definió muy bien ante la salida de Galeano. Como decías vos, tal vez en el primer palo, tal vez podía haberlo cubierto de otra manera, ¿no? El arquero, pero bueno, ya eso es relativo. Después también hay que hablar de los méritos del delantero, que también define muy bien, ¿no? O sea, acá es un poco de cada uno. El tema sí central es la facilidad. Una pelota larga, sencilla, de nada extraño, digamos, en la jugada de Guaraní, y encontrarse mano a mano con el arquero Rodríguez, y además avanzando varios metros para poder elegir qué hacer con la pelota. Habrá lateral para Mitre, que intentará responder. Se retiran los colaboradores, ya Flores se ha levantado, no tendrá problemas. Vera pondrá esa pelota en el área. El lateral vendrá de Vera, arriba, de cabeza, sacaba bien Lechner, completa Balsangia como Sánchez. Quería Esquivel, la busca Ulises Silveira, buena marca de Mota, completa Ardetti, a pelear Schmidt, arriba, nuevamente Ardetti. Ganaba Balsangia como Schmidt, la bajó Gómez. Ulises Silveira con el enganche y su amago, ahora sí le puede pegar, le pegó. Remate débil, pero para ensayar alguna reacción por parte del Auriazul, que pierde 2-0, una ráfaga, la de Guaraní Antonio Franco, a los 24 Almirón, a los 27 Rodríguez, para ganar 2-0. Un resultado que sin duda le queda largo al partido. No hay 2 goles de diferencia en este juego, pero sí le queda a Guaraní, que en los últimos minutos ha profundizado un poco más que Mitre. Lateral será de Tarrito Pérez, se mueve Balsangia como la quiere Almirón. Ahí está Balsangia como buen partido, movimientos interesantes. Sí hay que decir que se nota otra jerarquía en el delantero de Guaraní Antonio Franco, que si no marca, las genera, y ha sido un poco
la apertura que ha tenido en el día de hoy, más que definirlas, generar la jugada. Buena de Ulises Silveira aguantando la marca de Roa, otra vez Silveira, le quedó incómoda, sale Barrientos, ya soltando con Rodríguez que va contra Morel, la marca abajo el hombre de Mitre, se renueva el lateral para el conjunto franjeado que, insistimos, con esto está clasificado como en la zona de los equipos misioneros a la próxima etapa. Para Mitre y Sporting y Olimpia San Antonio de Oberá quedará el mano a mano en la última fecha. El pelotazo para González, el único que depende de sí mismo, insistimos, es Mitre. La tiene González, va contra la marca de Tarrito Pérez. González que va, la infracción, cuando se complicaba González, será tiro libre para Mitre, que lo va a hacer Bruno Schmidt. El pelotazo largo de Schmidt a nadie, va a ganar Lechner solo en el área propia, la baja Ardetti, soltó para Almirón, Almirón intentó con Rodríguez, se la regaló a Benjamín Benítez, Morel la quiere Cardoso, el pase no es bueno, Cardoso no puede controlarla, devuelve Esquivel de cabeza, Ardetti, la tranquilidad del volante central de Guaraní para por el sector derecho, no tendrá precisión, no va a poder. El pájaro Benítez la tiró simplemente afuera, el lateral será para Mitre, que intenta salir e ir en la búsqueda del descuento. El lateral largo que viene para Mauro Gómez, ganó bien Gómez, la soltó para González, González la para Esquivel, va Morel, devuelve Roa, recuperación para Alan Almirón, lo va a correr González, que se cruzó toda la cancha, de lado a lado, para pelear por esa pelota. El lateral simplemente, no fue falta, parecía infracción, pero no fue falta de González, todo pelota, dice el juez que estaba muy cerca. Habrá lateral que va a tomar Roa, ya lo hizo con Mota, no quiere complicaciones, Mota le pegó para arriba. Esquivel, recuperación en el camino, ya se la quedó Alan Almirón, la pelota que venía para Benítez, en la marca justo el fondo de Mitre, quería González, marcó Tarrito Pérez, trabó González, el capitán Sánchez salió muy lejos, le vuelve a ver a un rebote, y va Sánchez, bien por Ardetti, Pérez, Mota la levanta, no es preciso, pero bien por el pájaro Benítez, que hace el aguante. Tarrito Pérez a buscarlo a Balsan Giacomo, contra él la Schmidt, ganó bien el número 9, sí, buen partido de Balsan Giacomo, insisto, en esto de aguantar pelotas. Ya soltaron otra vez para la corrida de Rodríguez, que cruzó toda la cancha, el taco, y se gana el tiro de esquina. La hizo muy bien el hombre de Guaraní, se da pelota al rincón para el conjunto dirigido por Marzuk. Y la tranquilidad ahora de Guaraní, que empieza a jugar con la desesperación de Mitre, empieza a mover la pelota y empieza a jugar por la banda que le sale tan bien, ¿sí? Tarrito Pérez, pájaro Benítez, encontrando estas pelotas, y también obviamente buena corrida y buena jugada de Rodríguez, ganando ese córner cuando quedaba solo y ya no tenía posibilidades de encarar hacia el arco, pero va a jugar Guaraní con esto ahora, ¿no? Con la tranquilidad de estar ganando 2-0 y con la posibilidad de que siga quedando muchos espacios en la defensa del conjunto auriazul. Schmidt de cabeza para Mauro Gómez, nuevamente para Schmidt, la marca es de Ardetti, firme los dos, ganó bien el hombre de Mitre, se escapó con la pisada, le hizo bien, la quiere Gómez, Gómez hasta que lo molestó Gómez a Schmidt, que le veía armando muy bien. Hay falta de Ardetti luego contra Schmidt, será tiro libre, quedó sentido, me parece que quedó incluso más sentido el hombre de Guaraní, porque cuando cometió la falta, pues terminó cayéndose y se golpeó Ardetti. Tiro libre que será para Mitre, que por arriba se ilusiona, buscará cierta precisión, ya está para pegarle a esa pelota Esquivel. Imaginé que Benjamín Benítez podía venir a buscar esa pelota, con el viento a favor inclusive, pero no, le va a pegar Esquivel. Ardetti en el suelo y pidiendo asistencia, es cierta preocupación porque, insisto, le duele en serio a Ardetti, porque se cayó, y cuando se cayó se golpeó, no sé si hasta con un propio compañero, o con el propio Smith, cuando se cayeron los dos. Bueno, será tiro libre, ahí está el hombre de Guaraní siendo asistido. Estamos en 35 y medio, superando los 35 y medio, casi 36 ya. De esta primera parte gana Guaraní 2-0 por las definiciones de Alan Almirón y de Rodríguez a los 24 y a los 27 de la primera parte. Estamos en la pantalla de Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV, siguiéndonos usted también a través del canal de YouTube, ¿no? Si está allí, también un saludo muy grande. Gracias a los colegas también que están observando y están atentos, en algún caso, los y las colegas, que también atentos están ahí del otro lado, enviándonos saludos, pero también participando activamente en esto. El remate al arco que vino de Esquivel, se animó, aprovechó el viento también Esquivel, insisto, favorece a Mitre. Bien por Flores, embolsó la pelota sin problemas. El uno de Guaraní, Antonio Franco.
Se abre Roa, Flores va a buscar larga seguramente sobre Almirón y Benítez. No tiene prisa Flores, por supuesto. Ya le va a pegar Eduardo. Larga salida para buscarlo en definitiva al Balsan Giacomo. Irá contra Schmidt. Devuelve de cabeza firme en el medio campo. Lechner hace lo propio del otro lado y le va a quedar a Morel. La quiere Mauro Gómez y también Cardoso. Morel con la pelota se la regaló al pájaro Benítez, pero finalmente Cardoso. Schmidt ya le pegó el grito y pasa Vera. Lo tendrá González. El pase de Vera no es bueno. Le pega Lechner. Intentó Lechner. Pica y vuelve. Sí, señor. Pica y vuelve. Bien Benítez arriba. Gana finalmente Vera. Busca González. Buena para Morel que hasta le puede pegar al arco. El control fue muy largo. Cardoso. La tiene Cardoso. Benjamín Benítez intentará cruzar el centro. Está adelantado, me parece, el jugador de Mitre, ¿no? Igual no llega a esa pelota. Era Vera. Me dio la sensación que estaba adelantado. El lateral izquierdo. Ya vuelve Ardetti a la cancha. Guaraní queda nuevamente con 11 en el terreno. Será saque desde el arco para Guaraní. Antonio Franco, que no tiene ningún tipo de prisa. Estamos en la primera parte aquí en el Ernesto Tito Cucciaroni. Por ahora gana Guaraní, se queda con la zona y deja, muchachos, arréglense ustedes, le dijo a Mitre, a Sporting y a Olimpia San Antonio, que en la última fecha buscarán la clasificación. Devuelve González. Habrá un lugar para 3 equipos. Quedará de esa manera diagramado el esquema en la zona de equipos misioneros. El lateral será de Tarrito Pérez. Lejos la posibilidad de un mejor tercero. Lejos la posibilidad de un mejor tercero en esta zona. Exacto. Y una cosa, lo decíamos antes del partido, Leandro, ya lo completo. La pelota viene para el pájaro Benítez. Benítez la dejó de taco, avanza ya como va Benítez otra vez, es buena para Guaraní y tiene... offside. Bandera levantada del asistente número 1, número 2, perdón, en este caso, marcando el offside. Será tiro libre. Decía, no es una creencia, es una realidad. Cuanto mejor la cancha, mejor podés jugar. A Guaraní le está yendo mejor en la cancha que supuestamente no es tan buena, ¿no? Metió 6 para ganar de visitante en Oberá. Ganó de visitante en Santo Pipó, ahí fue más ajustado y hasta pudiendo empatarlo. Mientras tanto se viene Ulises Silveira, ya completo el concepto. Y acá, donde la cancha tampoco está como en la suya, está ganando 2-0 en el primer tiempo cuando no le pudo ganar a Mitre en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Sí, todos los partidos se le complicó a Guaraní. En Villa Sarita, bueno, por ahí terminó encontrando y haciendo un buen partido frente a Olimpia. Vamos a ver ahora qué pasa con Sporting. Pero lo decías bien, contra Mitre lo terminó empatando casi a lo último. Con la presión del público, ¿sí? con la presión de que se volvía a jugar a Villa Sarita con parcialidad completa y todo lo que eso implica por los pies, por ahí, por los nombres. Cuando uno habla de este Guaraní, dice, bueno, en el campo de juego del Clemente va a ser otra cosa. Pero sí, claramente le fue mejor en estos campos de juego, que están bastante complicados. Sí, si comparamos la cancha de Guaraní, lógicamente, varios escalones por debajo. Una cosa que es curiosa, entendemos lógicamente cuando mejor la cancha mejor se puede jugar, pero Guaraní ha sacado mejor diferencia cuando la cancha no está tan buena como la suya. El lateral vino, devuelve de cabeza a Roa, excepto el partido contra Sporting, pero ganó, y ganar en Santo Pipó es todo un tema, es difícil para enfrentar a este Sporting, ¿no? La pelota de Smith, abierto Vera solo, servido, más abierto González para jugar a continuación. Ahí va González, la marca de Tarrito Pérez. Se apuró González con el taco, pero la va a encontrar Vera de todas maneras. El lateral es de Mitre, ¿no? Sí. No, dio para Guaraní. La vimos todo para Mitre. El asistente y el árbitro la vieron para Guaraní. Y en definitiva es lo que importa, ¿no? Lo que cobre el árbitro, más allá de lo que digamos todos. El lateral lo va a tomar Tarrito Pérez. Devuelve González. Arriba Cardoso contra Ardetti. Devuelve Almirón. Irá Sánchez a correr contra Balsan Giacomo, que no la da por perdida, falta de Balsan Giacomo, si se apoyó. Será tiro libre para el Auriazul. Le va a pegar Benjamín Benítez a esa pelota, ya se adelanta todo el Auriazul, gran cambio de frente para que se venga, se apuró Esquivel, se la quiso entregar a Morel, se la dio a Roa, el ex Mitre que la saca. Y la tiró derecho afuera, lateral será para Benjamín Benítez, ya lo hizo Benítez, la busca Morel. Devuelve Barrientos, va Morel nuevamente, gana Mota. Rodríguez para Alan Almirón contra Cardoso. La marca del central de Guaraní, termina rebotando en él. Esa pelota será lateral para el conjunto dirigido por Marzuk. Cuando estamos ya ingresando en la recta final del primer tiempo, 41 minutos.
los que hemos atravesado. Algo más se tendrá que jugar, ¿no? Porque hubo parate para tomar agua y algunas circunstancias de partido. Así que imagino que mínimo 2. Ulises Silveira, ¿qué va? ¿Falta de Ulises contra Barrientos? No, dijo el juez de línea. ¿Será tiro de esquina? Sí, señor, tiro de esquina. El juez de línea estaba muy cerca, Barrientos le reclama. Desde acá le digo, vi lo mismo que Barrientos, pero el juez de línea estaba muy cerca. Hay que darle la derecha, tiro de esquina para Mitre, que a esta altura del primer tiempo es encontrar una gran chance para el descuento, por cómo pinta la cosa, para poder ver el segundo tiempo de otra manera. Para el equipo que dirige Smorzewski, el centro que vino arriba, el cabezazo en el camino, lo va a buscar Smith, nuevamente córner, Sí, señor, tiro de esquina ahora del otro sector. Va a cruzar toda la cancha Esquivel. O va González, no, cruza toda la cancha Esquivel para darle a esa pelota con pierna derecha. Lógicamente se quedan todos los hombres de Mitre. Por arriba se tira de cabeza al segundo piso de la cancha. El conjunto auriazul buscando el descuento, lo pierde 2-0. Y por ahora se clasifica Guaraní como el mejor. El centro que vino Benítez quería Sánchez, un rebote y la pelota al tiro de esquina, no pasó nada. Pedían córner, la sacó muy bien Barrientos, será tiro de esquina. Buena pegada del número 4, buena pegada de Esquivel en todos los tiros de esquina que tuvo hasta ahora Mitre. Ahí va Esquivel en ese rincón donde ahí están los muchachos que no pagaron la entrada, ¿no? Están ahí, casi que lo saludan de mano a Esquivel, que le va a pegar a esa pelota. Se pelea Sánchez con Lechner. Ahí está Roa también, Smith cerca. Y Sánchez le metió un cortito a Lechner en la cabeza. Los dos centrales en la discusión en el área. El centro será de Esquivel, arriba lo venían agarrando a Mauro Gómez en el área. Que siga nada más Rodríguez, la tira larga y a correrla a Alan Mirón, irá contra Cardoso. Gana el hombre de Mitre, hace el aguante y finalmente será el lateral para Guaraní, Antonio Franco, que va a tomar Barrientos. No tiene apuro, lo va a esperar finalmente. Rodríguez, lo va a esperar finalmente a Manuel Roa. Manos arriba, ya lo hizo Roa. El que la busca y la baja muy bien es el Pájaro Benítez, el centro vino Benjamín Benítez, el que responde del fondo. A buscarla Ulises Silveira, gana bien Silveira de arriba para Mauro Gómez, que irá contra Lechner. Buena la marca en el fondo del primer central de Guaraní. Se renueva el lateral para el auriazul, ya lo hicieron. Gómez, la tiene Mauro, intenta girar, escapó bien a la marca. González la quiere en el área, el centro vino para González, va contra Tarrito Pérez, el remate y el rebote es de Flores. Se la queda el uno de Guaraní, Antonio Franco, que después se tiró al piso para llevarse la pelota y algún segundo, ¿no? Y tiene mucho tiempo Guaraní, y hoy sí o sí el arquero va a hacer esto para respirar, pero seguramente Franco Rioja, vamos a estar atentos al árbitro, seguramente va a dar unos minutitos más. Sí, yo creo que mínimo 2. Smith de cabeza, González no pudo, marcó Tarrito Pérez, el Pájaro Benítez que va, la dejó correr, devuelve Smith, viene Smith arriba, Ardetti, Pablo Mota, la regaló Mota para Gómez, trabó Mauro Gómez, ganó a medias porque después surge Barrientos. El cambio de frente intentó Esquivel para González, le pegó mal y se la dejó a Tarrito Pérez. Y Pérez la levantó para el Pájaro Benítez, de buen primer tiempo, el número 7 de Guaraní, hace el aguante, la quiere Balsan Giacomo, marca Sánchez, el capitán que va contra Cardoso. 45 minutos ya, veremos cuánto más quiere, a ver, ahí está Rioja, ¿cuánto? 3. 3 minutos. Jugadores de Guaraní, Antonio Franco realizando movimientos precompetitivos, ya pensando seguramente en ser opción para el segundo tiempo, ¿no? Para Marzuk. Aquí mientras tanto el lateral se viene, hasta los 48 vamos. La revienta Sánchez. Solo Ardetti. Y va Gómez. Mota. Lechner para jugar el rebote en González. El lateral se renueva para Guaraní, Antonio Franco, que lógicamente no tiene prisa. Gana 2-0. El lateral que ya vino para Tarrito Pérez, que ya la soltó. La revienta finalmente Vera más arriba que hacia adelante, por eso le va a quedar. Y la bajó muy bien Rodríguez. Mano en el camino, sí. Hay mano en el camino de Morel. Tiro libre de mucho peligro para Guaraní, Antonio Franco. Será una de las últimas, si no la última del primer tiempo. La chance para la franja de poder ampliar el marcador. No ha estado preciso en la pelota para Guaraní, pero veremos si aquí
puede aprovecharlo. Está Mota cerca, pero le va a pegar finalmente Rodríguez. 5 jugadores de Guaraní van al área. Para darle Mota, me parece. Está Rodríguez. Va a pasar Mota de largo. Finalmente va Rodríguez. Le pegó a la barrera. Gómez. Cardoso quería con Gómez otra vez. Un rebote. Revienta Schmidt. Y a correr a esa pelota en el fondo Roa. Sacó Roa con cierto riesgo. Le quedó a Rodríguez. Gran enganche de Rodríguez. Otro que ha hecho un buen primer tiempo. Más allá del gol que ha convertido el hombre de Guaraní. La pelota se pierde afuera. Habrá lateral para Mitre. Se va terminando esta primera parte. La peinaba Esquivel, hay un rebote. Devuelve Rodríguez, el autor del segundo gol de Guaraní. Lo propio hace Benjamín Benítez del otro lado. Bien para Esquivel, la quiere Cardoso. Le pegó Esquivel, un rebote. No hay nadie de Mitre, retrocede Almirón. Juega el capitán franjeado. Bien por Alan, autor del primero de su equipo. El rebote favorece a Cardoso, va González, la quiere ver abierto. Esta puede ser buena para Mitre, si la arma bien González. Hizo el amago, la gambeta Vera con el centro al segundo palo. Nada de precisión en el centro de Vera. Parecía que se complicaba González, pero terminó haciendo lo que pretendía, no dejar en el camino al hombre de Guaraní. Sí, buena jugada del número 11, que terminó poniendo una buena pelota para Vera, que no fue preciso. Fue buena la intención de buscar a Silveira, que entraba por el segundo palo, pero no fue preciso el centro del número 3. Y con esta jugada, Mauro, se muere esta primera parte, que con estos 2 goles, ganando 2-0 la franja. Y vamos a ver qué sale a hacer en la segunda parte el Auriazul. Flojo partido del número 8 por parte de Guaraní. Sí, hablamos de Morel, tuvo algunas intervenciones. De Mitre, pero flojo la primera parte del número 8, pero bueno, vamos a ver cuáles son las decisiones que toma Bruno para esta segunda parte, que seguramente dentro de un ratito vamos a estar de vuelta. Perfecto, ahí está, entonces se retiran los equipos, se queda Guaraní un ratito más en el medio de la cancha, incluso me parece con la intención de no irse a los vestuarios. Lo propio está haciendo Mitre saliendo de la cancha. Nosotros a una breve pausa, en un ratito nada más regresamos aquí desde el estadio. Arresto Tito Cocharoni. Por ahora gana Guaraní 2-0 en el clásico y se clasifica como el mejor de la zona.
Bien amigos, retornamos aquí al Ernesto Tito Cucharori, al estadio de Bartolomé Mitre. Estamos en el entretiempo de lo que por ahora es victoria de Guaraní Antonio Franco 2-0 frente al conjunto local y por ahora es para Guaraní garantizarse el primer lugar de la zona. La clasificación de la franja, como ya lo decíamos, si usted ya lo sabía, no está en juego, Guaraní ya está clasificado. Lo que cambia con este triunfo es garantizarse el primer lugar de la zona. Lo que sí es importante es para Mitre. Mitre con esta derrota queda frente a Sporting de Santo Pipó con la misma cantidad de puntos y ahí ya apelo a la memoria rápidamente y la diferencia de gol será el tema. Sporting no ha perdido ningún partido por más de un gol. Perdió 1-0 y 2-1. Perdió 1-0 aquí con Mitre y 2-1 perdió frente a Guaraní en su cancha. Y Mitre perdió 2-1 en su visita a Oberá, pero está perdiendo 2-0 con Guaraní, con lo cual el conjunto de Santo Pipó, mientras repasamos los goles, ahí lo vamos a observar, el primer tanto, el de Alan Almirón, un gran gol de Almirón, muy buena factura del capitán. Hubo un desvío en el camino, es cierto, decíamos, pero Almirón buscó eso. Digo, la pelota tal vez iba al mismo lugar, pero un poco más abajo. Con el desvío se levantó y Galeano, bueno, nada que hacer, porque también lo decíamos por ahí en el relato, ¿no? Almirón se dio la vuelta y parecía que se diluía la jugada, no. Almirón se alejó del arco para estar más cerca del gol y por eso definió de la manera que lo hizo. Ganaba 1-0 Guaraní sobre los 24 del primer tiempo. Y después ya, a los 27, muy rápidamente, una distracción sin duda de la defensa del conjunto de Bartolomé Mitre, le permitió a Rodríguez hacer varios metros en soledad hasta llegar a ese mano a mano con Galeano y definir muy bien sobre el primer palo. Esto decía Leandro en el comentario, me parece que por ahí coincide un poco el hecho de que haya definido por el primer palo, tal vez algo más pudo hacer Galeano, o por lo menos no cubrió del todo bien su palo. Bueno, es materia de debate también y sobre todo con algún especialista del arco, pero la definición fue buena. Pero decía, con esto ya la clasificación y con la diferencia de gol acá, Sporting va a quedar segundo en la zona. ¿Cuál es el tema? Y todo en lo relativo y en el análisis previo, lo que podemos decir, virtualmente, si se quiere, Mitre tendrá una última fecha más favorable porque juega de local frente a Olimpia San Antonio en esta cancha. Pero ¿qué pasa? Olimpia San Antonio, el más débil en la Sporting, más débil que el rival de Sporting, que va a ser Guaraní, en cancha de Guaraní. Pero ¿qué pasa? Olimpia San Antonio viene acá con la posibilidad de clasificarse y Guaraní va a jugar de local, ya totalmente despreocupado porque además de clasificado va a ser el primero de la zona y eso puede... Bueno, a ver, hay que ver también qué equipo saca Guaraní a jugar ese día, ¿no? Si saca equipo que viene siendo titular casi repetido durante todo lo que va del campeonato, o Marzuc le da la posibilidad a los que todavía no pudieron sumar minutos o sumaron muy pocos minutos de jugar esa última fecha. Hay que ver, Mauro, también cómo implica, ¿no? Cuántos puntos saque Guaraní más allá de ser primero a la hora de los clubes. La próxima fase de este torneo regional federal, pero sin dudas que Sporting va a llegar con la diferencia de goles a favor, pero cuando se habla de puntos, los goles quedan totalmente fuera de debate y se va a hablar simplemente de ese tema. Pero bueno, te decía, no sé, si puede llegar a influir, como en otros campeonatos, ¿sí? La cantidad de puntos que pueda llegar a sacar Guaraní a la hora de que salgan los cruces para la próxima fase. Sí, tengo entendido que no, porque ahí vamos por la cercanía geográfica, por eso es muy probable que hasta inclusive puedan enfrentarse entre los dos equipos misioneros que clasifican, o un cruce con alguna provincia cercana, con el caso de Corrientes y demás. Eso habrá que verlo, no cambiará demasiado en eso, pero bueno, lógicamente Guaraní también tenía ese desafío, ¿no?, de poder clasificar en esta zona y lo está haciendo de manera muy holgada. Ya está Guaraní en la cancha precisamente, ahí está la franja, veremos si hay modificaciones, viene Mitre también al terreno, aplaudido por su público. No veo cambios tampoco en Mitre, A ver, no hay cambios en Mitre me parece, veo a los mismos 11 si no me equivoco, y del lado de Guaraní Antonio Franco con mayor razón, ¿no? No hay modificaciones, me parece que no tenemos cambios, ¿O sí? Ah, bueno, ahora sí. Tiene razón usted. Hay por lo menos dos. Matías López, dos cambios lo que va a hacer Guaraní. López será uno. Veremos quiénes se sientan. Ya vamos a confirmar las dos modificaciones entonces en Bartolomé Mitre. López
es uno de los que ingresa. Morel es uno de los que se va. Se va Morel con el número 8 entonces, afuera. Y también se irá González, me parece, ¿no? No, González está en la cancha. Lo veo a Ulises Silveira, lo veo a Mauro Gómez. Está Smith, está Cardoso. Me está... Ahí está, ahí se va González, sí. Finalmente me da la sensación que es González el que se va a ir de la cancha, sí. Va a entrar López, Matías López. Entonces va López por González. Y se irá Morel con la número 8. Y ya confirmaremos también que se viene a la cancha. Ahí está. Me parece que es Urunaga el que se viene, ¿no? Ya lo vamos a confirmar en cuanto al número seguro. Y el número a la cancha y López a la cancha en Mitre, los dos cambios que hace el técnico Bruno Smorzewski para arrancar el segundo tiempo. Lo de López entendible para buscar rápidamente con un goleador, ¿no? Tratar de acercarse. Tres delanteros otra vez bien definidos. Bueno, y el caso de Urunaga también, por ahí encontrar algo más en el medio campo. Vos lo habías marcado por ahí, el primer tiempo de Morel no arrancó mal, pero se fue diluyendo, ¿no? Sí, totalmente. Fue malo en la primera parte del número 8 y claramente Bruno vio esto y pone a dos jugadores, López, que es el goleador de la Liga Posadeña, que está fino con el arco y lo mete por eso. González tuvo una buena primera parte, pero también necesita de esto, Mitre, necesita tener jugadores que estén fino con el arco. Lo tiene Mauro Gómez, de también basta experiencia el número 9. Y Urunaga entra un poco por la experiencia, por el choque seguramente, y la posibilidad también de tener otro juego en esta segunda parte para el auriazul. Almirón con la pelota, ahí está entonces dos modificaciones de movida para Bruno Smorzewski. Mueve el banco y quiere con eso mover la ilusión del auriazul en el segundo tiempo. Ya corre el Pájaro Benítez, es buena, va contra Benjamín Benítez, el centro del Pájaro para Balsan Giacomo. El control es largo del número 9, la pelota le había quedado al revés de su posición. Sin problema la salida entonces será para Galeano, primer minuto del segundo tiempo. Está ganando Guaraní Antonio Franco 2-0, recordamos, Almirón y Rodríguez, los dos goles del partido por el momento. Pelotazo arriba, sacando de Javier Galeano, caía el hombre de Mitre, quedó golpeado. Es Smith el que quedó golpeado. No hay que olvidarse que, bueno, Matías López le hizo el gol a Guaraní en el partido de ida, ¿no? También eso puede jugar. Smith lesionado en la cancha, me parece que después de intentar pelear esa pelota o después de pelear esa pelota arriba lo pisaron al hombre de Bartolomé Mitre, hasta sin intención, pero duele de todas maneras, ¿no? El tiro libre será de Benjamín Benítez, la pegada del central de Auriazul para buscar en el área, pasado fue para Esquivel, que la baja, arriba devuelve Barrientos, quería Urunaga, ganó Balsan Giacomo. Insisto en esto, lo de Balsan Giacomo en ese juego, ¿no? de ir a buscar la pelota, de anticipar siempre a los centrales, de alguna diagonal, de poder bajar la pelota para algún compañero, cumpliendo una gran tarea el número 9 de Guaraní Antonio Franco, haciendo un buen partido. El que busca es Vera, el que busca es Mitre en definitiva, el centro es al segundo palo Flores. Se le escapó Flores solo la pelota, atención, quedó viva, no hay nadie de Mitre, termina sacando justo a tiempo Ardetti. Balsan Giacomo, la regaló Balsan Giacomo, la tiene Urunaga. Urunaga ya soltó para Esquivel, que intenta en el pie a pie, escapó bien sobre Roa, metió el centro, es bueno, al segundo palo López. Con la primera pelota que toca fue finalmente Mauro Gómez, ¿no? Mauro Gómez, sí, el que llegaba, entonces bien ahí, la chance de Mitre en el arranque nada más del segundo tiempo. Y esto le puede dar Urunaga, ¿no? La tranquilidad de jugar por abajo, de tener otra visión de juego, de tener otra experiencia, otro roce con jugadores de la experiencia que tiene Guaraní. Buena pelota para Esquivel, buen centro del número 4, que la terminó metiendo, la terminó encontrando Mauro Gómez, que la tiró por arriba, pero se acerca a Mitre y empieza a jugar quizás con la ilusión de poder marcar rápidamente y meterse en partido nuevamente. La busca Sánchez, ahí está el capitán de Mitre, con caño incluido, escapó de Roa, quería Urunaga, revienta Mota. Habrá lateral, manos arriba, que será para el conjunto dirigido por Bruno Smorzewski, que corre detrás de la necesidad, por supuesto. Cardoso juega para Benítez, abierto, la reclama y la recibe Vera. La quiere Mauro Gómez más hacia adelante, pelota para él, ahí está Gómez.
El control de Gómez, otra vez para Vera. La presión del Pájaro Benítez, el centro vino, la bajó bien Matías López, le pegó mal Mauro Gómez. Y la pelota se escapa afuera. Habrá saque desde el arco para Guaraní Antonio Franco. Como era de esperarse, ya lo decía Leandro, sale a buscar Mitre el partido. También tendrá que tomar algún recaudo en la vuelta, ¿no? En la marca. Pero sale a buscar el partido. Flores para el saque de arco. Larga pegada del 1 de Guaraní hasta la mitad de cancha. Ahí aparece Schmidt para ganar de cabeza. Falta parecida de Ulises Silveira. Devuelve Lechner. Pelota que será de Javier Galeano. Ahí está el 1 de Mitre, que ya se la deja a Benjamín. Benjamín es Benítez. Para jugar esa pelota, largo bochazo arriba para López. La bajó Mauro Gómez. Otra vez para López. La puso para Ulises Silveira al área. Viene Mitre, el remate. Intentó el remate. No pudo Ulises, le quedó otra vez el balón. Buscó el centro, el rebote. Pelota fuera y será tiro de esquina para el Auriazul. Pelota al rincón para Bartolomé Mitre, que por arriba buscará lo que no ha encontrado en el juego, lo ha encontrado por abajo en el primer tiempo y en el comienzo del segundo. Deja dos hombres para la contra Guaraní. Esquivel para darle a ese balón con pierna derecha. Se mueve Gómez, también la quiere Benjamín Benítez, el centro del primer palo es bueno y se lo perdió Gómez de manera increíble, entrando solo por el segundo palo. Era el descuento, era el volver a vivir en el partido. A los 5 minutos de este segundo tiempo se lo perdió Mitre. Y de vuelta Mauro se encuentra con la pelota solo adentro del área. No le puede dar dirección con la cabeza al número 9. Se vuelve a salvar Guaraní. Mitre se empieza a acercar al arco de Edu Flores. La agarró subiendo Mauro Gómez a la pelota. Muy similar, me hizo acordar a los goles que le hizo a Sporting Mitre, ¿no? Aprovechando centros por el segundo palo. La pelota que ya vino para el Pájaro Benítez. Soltó para Tarrito Pérez. Juega Alejandro. La levantó mal Tarrito. Lateral será para Bartolomé Mitre. Ya lo hace Vera. Salida en el lateral. Devuelve bien hacia el centro esa pelota. Era Matías López. Era Gómez, perdón. El que cayó es López. No pasó nada, dijo el árbitro. Hay buena recuperación. Ahora sí de Matías López. Abrió para que intente Urunaga, enganchó Urunaga, le pegó al arco, Urunaga le entró mal a la pelota, se va al saque de arco, será pelota desde el fondo para Guaraní Antonio Franco, pero se acercó Mitre otra vez ahí, cuando ya estamos casi en 7 minutos de la segunda parte, terminó acercándose, querían centro por el segundo palo, no me desagradó el intento de Urunaga, no le pegó bien, pero hay que pegarle al arco. Hay que animarse a esto, si no se puede entrar con la buena defensa que tiene Guaraní, hay que animarse desde media distancia. Si lo pudo Almirón en la primera parte, Mitre también puede llegar al gol de esa manera. La pelota que vino, devuelve arriba el jugador Rodríguez, ya la tiene Vera. Schmidt con la pelota, el contacto es con Mauro Gómez, hizo bien Mauro, el cambio de frente es bueno. Se metió Esquivel cuando esa pelota no era para él, era para Urunaga. Y a correr entonces para Guaraní. En la posibilidad con Alan Almirón, el pie a pie lo ofrece contra el capitán Sánchez. La levantó y se le escapó afuera. Finalmente Alan Almirón, que la había hecho muy bien. Sánchez se jugó a llegar a esa pelota y si no, a llevarse algo más. No encontró nada. El saque de arco será entonces para Javier Galeano. Ya le pegó Galeano, arriba irá por esa pelota Urunaga, el recién ingresado ganaba para el otro recién ingresado que es Matías López. Intentó hacer el aguante, trabó López, no hay falta, viene el árbitro. Cardoso, el cambio de frente de Cardoso es para Mauro Gómez. A Mauro le va a pasar Vera. Vera que va contra la marca de Rodríguez, la hizo muy bien Vera. Escapó a la marca, bien por Vera, metió el centro arriba de cabeza. La saca Barrientos. Schmidt la dejó para Cardoso, entre los dos se complicaban. Finalmente de Benjamín Benítez. Ya le pegó Benítez. El cabezazo dentro del área para buscar a Ulises Silveira. Tarrito Pérez. Casi en contra. Justo reflejos de Eduardo Flores para quedarse con esa pelota. Menos mal que el número 1 de Guaraní no tiene el sol de frente. Se equivocó el 4, se equivocó Tarrito.
Pero viene Edu, viene en el reflejo. Sí, los reflejos justo del arquero. La chance de Mitre, insistimos, en el comienzo del segundo tiempo salió a hacer lo que necesita, ¿no? Buscar el descuento, no lo ha encontrado todavía. Y Guaraní Antonio Franco tratando de encontrar otra vez la calma teniendo la pelota, ¿no? El lateral que ya vino, se la devuelven a Tarrito Pérez, atrás para Ardetti. El centro de Ardetti para nadie, la va a buscar Galeano sin problemas, hubo un desvío en el camino, ya se la queda el uno de Mitre. No ha aparecido en el partido, y no solamente en el partido, sino a lo largo del campeonato. Hasta el momento es Pablo Mota, lo necesita mucho Guaraní y le está aportando poco. Sí, pero a ver, Mauro, más allá de que no apareció en el juego, es muy importante para Guaraní tener un jugador de esa experiencia. Tiene buenos cortes, Mota de vez en cuando, pero no tiene esos pases filtrados y esa experiencia por ahí en el juego que necesita Guaraní. La salida es de Guaraní, el que intenta es Roa. Hay un desvío y va a correr y llegará Ulises Silveira, y por el segundo palo está Mauro Gómez y la quiere meter, cayó Ulises. No pasó nada, dijo Franco Rioja. Era para tirar el centro Ulises Silveira, que ahora retrocede, recupera para Urunaga. La dejó Urunaga, giró Esquivel, intentó el pase al centro, era Cardoso. Un rebote para que la saque Lechner finalmente. De punta y para arriba. Ahora sí, devuelve Esquivel. Y da Sánchez con el Pájaro Rodríguez, ganó Sánchez casi hasta de casualidad. Va Cardoso, la soltó mal Cardoso. Va el San Giacomo, Esquivel. Quería Ardetti, bien Cardoso, la dejó sí para Sánchez. Sánchez más vinculado al medio campo ahora, ¿no? Más adelantado. El capitán de Bartolomé Mitre. El cambio de frente es bueno para Gómez, va contra Tarrito Pérez. Eso viene el aguante Gómez. Le va a pasar por afuera Esquivel, prefirió con Schmidt por adentro. Ahora abierto, sí la quiere Esquivel, prefirió con Gómez, que hasta le puede pegar. El rebote, bien la marca abajo de Mota en la recuperación justa, y a ver si puede Guaraní con la contra. Ardetti, así va solo, de este lado a Rodríguez, si lo querían ver, la dejaron corta. Recuperación de Benítez y ahora va Vera, mano de Vera, sí señor. No, me parece que fue manos antes de jugar de Guaraní, Bueno, lo que está sancionando el árbitro será tiro libre para Bartolomé Mitre, que bueno, va por arriba otra vez con la pegada de Benjamín Benítez. El remate será de Benjamín Benítez. Arriba para buscarla Ulises Silveira. La bajó muy bien. Va Flores con alguna duda. Y ahora sí se la queda el uno de Guaraní, Antonio Franco. Alguna duda tuvo Flores, porque tenía un compañero para despejarla entre uno y otro. Casi se complica, pero finalmente la habitual seguridad de Eduardo Flores para quedarse con esa pelota. Salida con Mota. Iba Esquivel arriba, nada para ninguno de los dos. El lateral se renueva, será para Bartolomé Mitre. Lateral que lo va a tomar Urunaga. No, lo va a dejar a Esquivel finalmente. El lateral que vino ya a la marca. Trabó Roa, perdió finalmente. El que le ganaba en esa lucha mano a mano era Matías López. Será salida desde el fondo. ¿Córner? El juez de línea está cobrando córner. Está bien, yo de acá no lo veía, por eso. Pero está sancionando el tiro de esquina. Pero Rioja dice que no. Y ahora Rioja dijo que no. Ahí se generó la protesta de la gente, ¿no? Porque Rioja dio saque de arco. Sí, en línea decía que era córner, pero Rioja ha tomado la decisión, la última decisión, y bueno, saque de arco para Edu. Queda claro que es Rioja la autoridad y es el que debe sancionar, ¿no? Saque de arco entonces que tomará Flores. Ya le pegó Eduardo, arriba Schmidt para ganar de cabeza. Quería Urunaga, no podrá. La cubre Roa. Será lateral entonces para Guaraní, Antonio Franco. Guaraní que, por lógica, salió también en este segundo tiempo a esperar un poco a ver. Para ver qué es lo que puede hacer Mitre, ¿no? Buena. ¿Se fue? No vale, justo en el lateral porque se iba Rodríguez, ya le hicieron rápido. La tiene Urunaga, la va a buscar a Mauro Gómez. Es bueno el cambio de frente, tendrá que correr Gómez a pelear con Tarrito Pérez. Aguantó bien Gómez. Cardoso, guarda que lo come, bien Cardoso, el giro. Lo tiene Schmidt cortito, va para Bruno.
Otra vez para Cardoso, controla la pelota en el medio Mitre, se repliega Guaraní y defiende bien en bloque. Pelota para Ulises Silveira, va contra Lechner, sacó el centro, el rebote, el lateral, será para Lauri Azul, el lateral que va a tomar Vera en forma de centro, vendrá esa pelota a la carga, irán los delanteros y también se suma Schmidt. El lateral ya lo hizo Vera al área, arriba quería y no podía Mauro Gómez, la sacó Lechner. Deberá resolver Cardoso, que ya la bajó, para que corra Benjamín Benítez. Lo tiene otra vez a Cardoso si quiere. Ahí está. Cardoso servido. Y lo van a presionar, Lo van a presionar a Esquivel. Ya sacó Esquivel, no quiso complicaciones. Irá Mauro Gómez contra Territo Pérez. Ganó bien Gómez. Ulises Silveira contra Lechner. Se impone el primer central de Guaraní. Mota la revienta. Esto es lo que digo. Mota está en algún momento irreconocible. ¿Saque de arco para Mitre o cobró el offside? Bueno, mientras tanto habrá cambio igual de Guaraní, si va a saque de arco. Sí, Esquivel quería el offside, pero el árbitro sancionó lógicamente el saque desde el arco. Ahí está, algo le va a decir el árbitro, algo le va a decir el juez de línea al árbitro, algo charlaron. ¿Se viene Cardoso? Sí, Cardoso es el que se prepara para el cambio. Se va y Mota, Yo creo que sí, ¿no? Me parece que ahí el cambio cantado, o Ardetti o Mota. Ardetti, ahí le hicieron seña que es el 5, finalmente el que sale. Entonces Juan Ardetti, el que va a ingresar, va a ser Darío Cardoso con la número 16. Perfecto. Adentro el 16 en Guaraní, afuera el 5. Adentro Darío Cardoso, afuera Ardetti. El tiro libre, finalmente dieron el offside. Ardetti tiene que salir, pero lo mandaron a salir por este lado. Ahí está, ya preparado para salir de la cancha, para entrar a la cancha, perdón, Cardoso, y Ardetti salió del otro lado porque el árbitro le dijo salga por acá. Y acá lo que te decía, el árbitro dio saque de arco, no podía dar el offside. Saque de arco de Mitre, Mitre quería hacer el tiro libre por el offside a toda costa, lo mandaron a sacar desde el arco. Le va a pegar Galeano en definitiva. Y Mateo Forza, el arquero suplente, está adentro de la cancha. Tranquilamente Franco Rioja lo puede amonestar y atarrajar, No sé qué es lo que está reclamando la gente de Mitre. La verdad no lo entendí. No digo que sea justo o injusto lo que está reclamando, pero no lo entendí. Y está reclamando con mucha efusividad Forza, hacia el juez de línea. Me parece que lo que querían era el tiro libre por el offside. La pelota que vino de taco se la llevó casi López. La termina reventando justo a tiempo, dando una mano en la marca Barrientos. Quería y no podía Ulises Silveira. El rebote y la revienta. Bueno, se ha hecho hasta este punto ordinario el segundo tiempo. Mucho pelotazo. De la busca Brunaga, quería para López. Le pega Barrientos. El lateral será otra vez para Bartolomé Mitre, mientras están los amigos ahí que entrada cero, ¿no? Están en la platea, pero no pagaron. Que la toma Flores, mientras tanto. Sale bien a descolgar ese centro el arquero de Guaraní, Antonio Franco. Se la queda sin problemas. No tiene prisa. Lógicamente, su equipo gana 2-0. No solo gana, sino que se clasifica primero en la zona. Y ya jugará el fin de semana pensando más en la sidra y el pan dulce de fin de año, ¿no? El lateral será para Guaraní. Territo Pérez lo hace. Ya lo buscó a Balsan Giacomo. Intentó bajarla. Marcó Benítez. La pelota se pierde afuera. Será salida en definitiva para Bartolomé Mitre. Pelota arriba. Devuelve de cabeza Urunaga. A buscarla López. La aguanta López. Intenta girar. Pasó López ante la marca, la hizo bien, muy bien López. Ahora para Cardoso, Cardoso para Mauro Gómez. La armaron bien, estaba Gómez en el pie a pie contra Territo Pérez, metió el centro para Silveira. Ganó bien Lechner, anticipó el primer central de Guaraní. A dar una mano el capitán Alan Almirón, autor del primer gol de su equipo. No tuvo contacto con Barrientos, por eso las recuperaciones de Mitre, que se hizo dueño de la pelota y del terreno en el segundo tiempo. No le puede dar claridad a eso sobre el arco que defiende Flores. La recuperación para Gómez, intentó en el rebote, otra vez la falta de Gómez contra Lechner, no, dijo el árbitro. Esta fue muy parecida a la del primer tiempo. Sí, fue parecida, le dolió a Lechner nuevamente.
y está al borde de la amarilla. Mauro Gómez viene zafando de la primera parte y ahí queda el número 2 de Guaraní tirado y seguramente pedirán asistencia. Para mí fue falta, clarita. Sí, para mí también. Sí, después hubo algún empujón, pero nada grave. Lo grave fue el planchazo de Mauro Gómez contra Lechner. Insisto, algo muy parecido a lo que pasó en el primer tiempo, y por ahora Gómez, porque además Gómez hizo lo que hizo y rápido se desprendió, salió de la discusión, porque me parece que entendió que fue falta de tarjeta. Sí, fue falta y Mauro se dio cuenta, rápidamente reaccionó y le dijo que no al árbitro. El árbitro compró, para mí un poco tapado Rioja, por eso no terminó cobrando la falta, por eso va a ser lateral para Mitre. Bueno, lateral para Mitre, entonces salió lo menos damnificado posible el auriazul acá. Era mínimamente falta en contra de Mitre. El árbitro dio lateral a favor del auriazul y hasta nos animamos a decir que por acumulación Gómez podría ganarse la tarjeta, ¿no? Lo que pasa habitualmente cuando el delantero marca o busca presionar mucho, termina cometiendo faltas, y Mauro se está en ese sentido sacrificando mucho por el equipo y arriesgando a veces un poquito de más. La tiene Galeano, tendrá que sacarla Javier, no quiere complicaciones. Gana López, quería Schmidt. Devuelve de cabeza Lechner en el fondo. Benítez arriba para Ulises Silveira. Bien Tarrito Pérez. Otra vez Benítez. Ganó Benjamín. Devuelve Lechner. El partido, insisto, se hace más luchado que jugado ya a esta altura. Cardoso de cabeza. Corre Sánchez contra Mota. Ganó el de Guaraní. Devuelve Esquivel. La pelota afuera. Se juega poquito, Leandro, en lo que va el segundo tiempo. Y Guaraní empieza a, si quiere, encontrar algunos espacios. Puede llegar a encontrar, porque Benítez también jugando bastante adelantado, baja un poquito más en esta oportunidad Cardoso, ¿sí? Para quedarse ahí en el lugar de Alejandro de Sánchez, que se empieza a mandar más arriba. Mandado al ataque totalmente el conjunto auriazul, y Guaraní que no encuentra los espacios, que no aprieta el acelerador todavía en esta segunda parte. Y viene por la derecha precisamente para eso el pájaro Benítez. El pase adentro bueno para Tarrito Pérez, que tiene el remate al arco. Pegó en Benjamín Benítez, la saca Schmidt. Y a ver la contra quedan 3 contra 3. Los 3 de blanco y rojo, en este caso en la cabeza de Barrientos. La bajó bien López. López lo tiene a Ulises Silveira para jugar. Servido Ulises, gira y lo tiene a Schmidt y también a Mauro Gómez. Con el primero juega Schmidt, Cardoso. Lo tiene a Sánchez. Le pegó Cardoso para arriba, se la regaló a Roa. Y Roa a pelearla con Urunaga. Quería Ezequiel, ganó Ezequiel, se llevó la pelota, después se quedó atrás ese balón, recuperaba Rodríguez, después hay falta de Sánchez. Sí, señor, infracción, nada que para discutir, el tiro libre será para Guaraní Antonio Franco, la infracción del capitán, que insisto, no sé si se ha desordenado él solo o si alguien lo ha enviado, pero Sánchez está más adelantado incluso que Esquivel en alguna oportunidad. Se ha desordenado mucho el capitán en algún caso y no ha sido productivo en ese sentido. No tiene sorpresa si se desprende permanentemente. De diferente hacerlo en alguna situación esporádica para un volante, para un marcador central. Schmidt que la saca. La va a buscar Ulises Silveira. El partido es esto en el segundo tiempo. Pelota para arriba. Se juega muy poquito. Le conviene a Guaraní esto, ¿no? Porque se consumen los minutos entre pelotazos e infracciones. Y cobró falta de Silveira contra Mota, y Guaraní entró en el juego que quiere Mitre, en ese juego sucio, pelotazo para arriba, no baja la pelota. Guaraní no está teniendo el juego que tuvo en la primera parte, y por ahora esto le está favoreciendo a Mitre, que está más cerca del arco de Flores que Guaraní del arco de Galeano. Pero la necesidad del auriazul, ¿no? Que pierde 2-0. La tiene el pájaro Benítez, la soltó bien para Tarrito Pérez. La armaron muy bien y va Tarrito y pinta para el tercero. El centro atrás, Mota. Y la pelota afuera. Y acá está lo que decía Leandro, ¿no? Hay que buscar jugar pases sucesivos. Gran mandada de Tarrito Pérez. Una clave siempre. Mandada de Tarrito. Estuvo muy cerca Guaraní de liquidar la historia. Sí, buen contraataque por esa banda que tanto le salió, que todas las cosas le salieron bien por ese lado a Guaraní en lo que va del campeonato. Tarrito Pérez que se mandó bien al ataque, buena pelota para Mota, que se animó de primera, entraba solo Rodríguez, si lo quería ver Mota, después que pateó se tomó la cabeza, pero fue finalmente pelota afuera. Y va Benítez, se complicó con Balsan ya como está habilitado Rodríguez, pero antes Galeano
para quedarse con la pelota. Lo festeja el pueblo franjeado, que siente la clasificación y además como mejor equipo muy cerca en el partido lo está consiguiendo y por eso alienta y no para de alentar a su equipo en esta ya a esta altura hermosa tarde que tenemos en Rocamora. Se ha ido el calor, el sol sigue presente, pero ya con mucha sombra y con esta brisa que acompaña. Están habilitados los hombres de Guaraní, y tiene que volver alguien, no va a llegar finalmente el pájaro Benítez. Llegó, evitó el saque de arco. Me llamó la atención que Galeano no fue a buscar esa pelota, ¿no? Tal vez calculó Galeano que no llegaba a Benítez. Será lateral para Bartolomé Mitre, que otra vez quedaba visiblemente mal parado y llamativamente muy mal armado en la defensa. Insisto en esto, Sánchez se adelantó, lo dejó a Esquivel más atrás y eso genera un desorden en el armado defensivo de Mitre sin duda. Mirá dónde va Sánchez. El capitán le pone mucha intención, eso hay que entenderlo, pero me parece que desordena a su equipo. Ya le pegó Schmidt hacia arriba. Quiere Cardoso, Urunaga completa, ahí va Sánchez, mire dónde aparece. Sánchez, lógicamente, la gran parte de su carrera la hizo jugando ahí, sabe cómo hacerlo, pero está en otra función ahora. El que corre por esa pelota es Roa y pinta bien para Guaraní. Y Solamago Roa, ahora levantó el centro, rebotó en Cardoso y la pelota se pierde afuera. Habrá tiro de esquina para Guaraní. Antonio Franco, que por arriba irá en la búsqueda de un nuevo tanto. Prepara dos modificaciones Guaraní. Uno es Monzón Cabral, seguro, el que se va a venir a la cancha. Y veremos quién es el otro. 17 y el 14. Y el otro es Domínguez. Uno es Monzón Cabral y el otro es Domínguez. Va a haber un amonestado. Ahora sí lo amonestó a Mauro Gómez, me parece. Amonestado el 9 de Mitre. Mientras tanto, el centro será de Rodríguez al primer palo. El que peinaba era el pájaro Benítez, no pasó nada. Pelota que se pierde afuera. Se vendrá entonces con la 17 Monzón Cabral. Y con la 14 se vendrá Brian Domínguez. Sí. Me da la sensación que el amonestado fue Mauro Gómez finalmente, ¿no? En el área, en este caso cuando vino a marcar Mauro. Será tiro libre para Mitre. Bueno, por arriba se ilusiona y es un momento para convertir y le quedará después para ir a pelear el empate a la Auriazul. Estamos ya en la mitad del segundo tiempo, 25 minutos. Ya 26. 2-0 gana Guaraní. Esquivel para pegarle. Mitre se ilusiona. A ver si puede sacar algo en esto. El centro que vino al segundo palo. Arriba irá Benjamín Benítez. Ganó bien, peinaba esa pelota para sacarla al tiro de esquina Mota. Y será precisamente pelota al rincón para Mitre. Cruza toda la cancha para pegarle a Esquivel. Cada vez se escucha un poco más a la hinchada de Guaraní. Impulsada por el equipo que gana y se clasifica como el mejor de Misiones. El centro que vino de Esquivel al primer palo, arriba. Intentaba López. Hay un despeje. Caído un hombre de Mitre, que Benjamín Benítez en el área. Ya le metió Vera al segundo palo. Arriba Brian Smith y la peina, puede estar Sánchez. Ahí está Sánchez. El capitán hizo el amago, intentó la gambeta. Perdió el balón y ahora a correr. La tiene Cardoso, soltó para el pájaro Benítez, Alan Almirón y también Rodríguez por el otro palo. La pelota viene para el capitán, no pudo controlar a Almirón. La pelea Alan, la pierde finalmente, ganaba Urunaga. Almirón otra vez al piso. Se pelea más de lo que se juega, se mete, gana Almirón, soltó para... Ah, no, levantó el banderín de juez de línea. Pero no sé si estaba adelantado Rodríguez, me quedó por lo menos la duda. Por lo menos la duda. Para mí no estaba adelantado y te digo una cosa, Mauro. Cuando se acerca Rioja a hablar con el asistente número 1, hace unos minutos atrás, no sé si recordás cuando se armó ahí entre el que... Sí. Bueno, para mí que ahí le dice el asistente, no veo nada por el sol, y acá creo que se puede ver. No veo nada por el sol, no sé qué fue, y en esta se puede ver, para mí no estaba en offside el jugador de Guaraní, y el que se va es entonces el pájaro Benítez. El que va a ingresar va a ser Ezequiel Monzón Cabral, el otro es Almirón, Almirón va a ser el otro, y el que ingresa es Domínguez finalmente. Perfecto, ahí están los dos cambios entonces. Se fue el autor de uno de los goles, en el caso
del capitán Alan Almirón para el ingreso de Monzón Cabral, que aquí la gana Monzón Cabral, y a correr la contra, y esto va a tener Guaraní, va a salir Galeano a tiempo, en este caso sí, bien Javier, leyó perfecta la jugada para ganarle en la corrida a Domínguez, la terminó tirando afuera, será salida en el lateral para Bartolomé Mitre, que un poco más a esta altura del partido empieza a jugar en el filo de lo que le permite el partido, ¿no? Ya con mucho espacio para Guaraní, que ahora con Monzón Cabral y con Domínguez, frescos y con mucho aire, y además son rápidos, tendrá seguramente la posibilidad de apostar a alguna corrida. El lateral lo va a tomar finalmente Vera. Ya lo hizo Vera, peinó López. Después Gómez, caía Ulises Silveira, no pasó nada, dijo el árbitro. Benjamín Benítez dejó correr para que la tenga Galeano. Ya le pegó Javier. Larga para que la pelee Mauro Gómez. Ganó bien Gómez para Ulises Silveira. Falta de Lechner parecía. Sí, señor. Infracción de Lechner. Quedó caído Lechner y también Ulises Silveira. Será tiro libre para Bartolomé Mitre. Me parece que reclaman algún golpe de Ulises Silveira también cuando cayó. Cuando cayeron. Asistencia para ambos. El árbitro lo pidió rápido, así que habrá visto algo, algún golpe, algo. La gente de Guaraní salió rápido de reclamar, insisto, como que si porque la falta fue clara, fue falta de Lechner, pero como si después en la caída hubiese recibido un golpe Lechner. Bueno, ahí está, una vez más interrumpido el partido. Estamos en la pantalla de Canal 6, en esta producción integral de Deportes, compartiendo con ustedes quinta fecha de esta zona 1 de la región litoral norte del torneo federal amateur de fútbol. Por ahora es victoria de Guaraní 2-0 frente a Bartolomé Mitre y clasificación como el mejor del grupo de la zona misionera. En definitiva, habrá que esperar la última fecha entonces para entender quién podrá acompañar a Guaraní, que gana 2-0 por estas definiciones. Usted que no lo vio y se está sumando ahora, Alan Almirón con esta linda media vuelta a los 24 minutos del primer tiempo ponía el 1-0, el capitán que ya no está, salió hace un ratito, reemplazado por Monzón Cabral, y después la definición fue para Juan Manuel Rodríguez, una larga corrida, un quedo defensivo de Mitre a los 27 minutos del primer tiempo, rápido, golpes consecutivos los que dio Guaraní y de los cuales no se ha podido recuperar Mitre, que tiene la chance de, por lo menos, experimentar una reacción en este nuevo tiro libre, a ver si ajusta la mira Esquivel. En general no le ha pegado del todo bien a la pelota. En lo que va del partido no ha podido aprovechar lo que ha tenido desde el balón parado el equipo dirigido por Smorzeski. El centro que vino al segundo palo, arriba el cabezazo de Mauro Gómez, se pierde afuera. Sí, ganó Gómez claramente, ¿no? Sí, finalmente va a ser saque de arco. Ya están preparados vuelta Lechner y Ulises para entrar. Ahí piden. Rioja da la orden para que vuelvan a ingresar. Ambos equipos de vuelta con 11 jugadores. Y va a empezar Guaraní a tratar de mover la pelota y buscar a Monzón Cabral para que empiece a correr. ¿Sí? Los dos jugadores frescos que entraron para correr por la punta y dejándole a Nacho solo como número 9. Exacto, tratar de abastecerlo, ¿no? Desde los dos sectores, con Rodríguez y acá con Monzón Cabral con su habilidad. Y no, pero está habilitado. Estamos acá, en este caso no hay forma de que alguien nos diga lo contrario. Estamos en la misma línea a 10 metros de la jugada. Habilitado absolutamente estaba el jugador de Guaraní. Y es la segunda que se equivoca ya el asistente número 1. Sí, se iba solo además Rodríguez, encaraba y era la posibilidad. Está al límite Mitre, insistimos, de equivocarse en ella y entregar un mano a mano muy claro. La busca Urunaga, no le queda otra de todas maneras, está bien, ¿no? Busca Urunaga, le ganó bien a Roa, pero ya tendrá la marca de Barrientos, hizo rebotar la pelota inteligentemente, busca Ulises Silveira, la cubre, será tiro de esquina para Bartolomé Mitre, que insisto, se ilusiona cuando hay una pelota parada, pero hasta aquí, salvo esa en el segundo palo que no pudo aprovechar Mauro Gómez, no ha ganado o no ha podido ser todo lo claro que necesita para buscar el remate. Mientras tanto el intento y se la queda Flores. La tuvo López, ¿no? Sí, Matías López era el que encontraba la pelota en el punto de penal. No le pudo dar del todo bien el delantero de Mitre. Flores se la quedó. Buena salida de Flores, con mucha categoría para
encontrarlo a Brian Domínguez, uno de los recién ingresados, y el que corre precisamente es Domínguez. Intentaba dando una mano a López, ¿no? Es López el que está ahí. Sí, peleando Matías. Mira hasta dónde vino a marcar el delantero de Mitre. Ganando el lateral entonces, en este caso, Domínguez para Guaraní Antonio Franco. Va Territo Pérez, sin prisa, sin ninguna prisa irá Territo a buscar esa pelota. Estamos en casi 34 ya. 34 ya del segundo tiempo. Bien Territo Pérez. Atrás para Cardoso. Ahí está Darío. Hizo el aguante de Darío Cardoso frente a Cardoso de Mitre. Los dos volantes centrales del partido. Va Territo Pérez. La puso atrás. Está Rodríguez. Con el remate. Se la queda finalmente Galeano. Buena tapada del uno de Bartolomé Mitre. No le pudo dar fuerza a ese envío Rodríguez. Gran jugada otra vez de Territo Pérez. Que claramente en el segundo tiempo se anota como una de las grandes figuras del partido, ¿no? Desborda permanentemente y las termina todas bien. El lateral que viene de Crucero del Norte. Vendrá el lateral, ahí está la jugada, mire Territo. Una vez más, ojo bien abierto, nada de tirarlo al voleo. Se la pone en el pie. El remate de Rodríguez y buena tapada de Javier Galeano. La tiene mientras tanto Mitre. La tiró de memoria Vera para que la busque Mauro Gómez. La bajó para Schmidt. El freno de Schmidt para encontrarlo otra vez a Vera. Y Vera la tira hacia arriba para que vaya Matías López. Le ganaba a Territo Pérez, pero no podrá con Lechner, que le pegó para arriba. Devuelve Benjamín Benítez para la corrida de Urunaga. Ahí está Urunaga, atrás, para que juegue Esquivel. Y Esquivel que mete el cambio de frente. Le salió para Flores. Pero antes Lechner. Ahí está el capitán. Sánchez en la mitad de la cancha. Schmidt. Juega Vera, la tiró muy larga Vera. Sin precisión, se apura Mitre en algún caso acá. Podía haber buscado alguna otra cosa diferente, le terminó pegando mal a la pelota. Y el que se tira ahora y pide asistencia, quizás quedó sentido de aquel golpe con Mauro Gómez en la primera parte, es Eduardo Flores, el número 1 de Guaraní, que ahora queda y vuelve a salir a precalentar, aunque ya estaba con sus compañeros. El número 2, Nahuel Clavero. Sí, veremos si tiene la posibilidad de hacer su presentación en Guaraní. Me da la sensación que sí, ¿no? No creo que si tiene alguna molestia o algo más o menos Flores, lo van a sacar enseguida, no tienen por qué arriesgarlo. Guaraní ya ha clasificado, además va a ser el primero en la zona. Así que si realmente tiene una molestia Flores, que uno entiende, habrá cambio. Ahí están llamando a alguien, no es Clavero. Ya Marsuk llamó a un jugador más, está dando alguna indicación, pensando en alguna futura modificación también. Le quedan un par para realizar todavía, ¿no? Mientras tanto lo atienden a Flores. Estamos en la pantalla de Canal 6, en esta producción integral a través de Deportes, Misiones TV, acompañando esta victoria parcial de Guaraní de Antonio Franco 2-0 frente a Bartolomé Mitre, quedándose con el clásico del fútbol posadeño en este torneo federal amateur y por ahora ganando su zona. Ya le pegó Flores a la mitad de la cancha, la devuelve bien Brian Domínguez. Está habilitado Monzón Cabral, pero muy largo el pase. Se la va a quedar Galeano sin problemas. Salida de Galeano. Vera. Buena recuperación de Cardoso en la media cancha. Un desvío para que Esquivel de cabeza se la devuelva a Javier Galeano. Salida larga de Galeano para el intento de Ulises Silveira. No podía con Barrientos, retrocede Domínguez. Adelantadísimo, ahora sí está Balsan Giacomo. Será tiro libre para Bartolomé Mitre, que prepara una nueva modificación. Cambio en Mitre. Veremos quién es el que se viene, me parece que es Matías Festein, ¿no? Ahí está. Matías Festein a la cancha. Lo último que puede meter al asador lo pondrá Smorzeski. El que se fue es el número 3, Vera. Afuera Vera, adentro Festein. Y como decíamos, todo lo que se puede poner al asador va. Queda con Gómez, López, Festein y Ulises Silveira. 4-9 tiene Mitre en la cancha. Le pegó Benjamín Benítez. Largo arriba Eduardo Flores para quedarse sin problemas con esa pelota.
podrá colaborar, Festein ser un jugador que juega un poco más atrás, lo mismo para Ulises Silveira, Mauro Gómez no tiene problema, pero en definitiva son 4 número 9 los que están en la cancha para Mitre. Sí, toda la carne al asador, como se dice. Aguantame que se viene Domínguez por afuera, el centro para Monzón Cabral, cortó justito el fondo, disculpame Lea, ahora sí. Bueno, ahí justamente veíamos a Cardoso, el número 5 de Mitre, que quedó en esa posición, que quedó en la posición de ver ahora para marcar la punta. Benjamín Benítez queda como único central y Esquivel cumpliendo su rol de número 4 con una línea de 3 en el fondo y todo para arriba después Mitre jugando en esta parte del partido. Exacto, se vienen modificaciones ahora en Guaraní, serán 2 las modificaciones. Veremos en definitiva quiénes son los que se vienen a la cancha. 18 y 15. El número 18. Y Medina. A ver, el 15 es Jonathan Medina. A Medina ya lo hemos visto, lateral izquierdo, que ingresa a la cancha. Rodríguez. Se va el número 11, autor del primer gol, Rodríguez. Y el otro que se viene es el 18. Es Roger Fernández. Sí. Doble apellido el número 18. Perfecto. Se viene entonces con la 18 Fernández y se fue Pablo Mota, completando las modificaciones entonces en Guaraní Antonio Franco cuando estamos ya en 40 minutos del segundo tiempo. Ya veremos o ya lo irá analizando si es que cabe hacerlo cuando quedan 5 minutos nada más y esto se ha quedado un poco desprolijo en cuanto al armado de uno y otro, cómo queda armado Guaraní en la mitad de la cancha. Y se viene ahora sí para el tercero, va Monzón Cabral, del otro lado Domínguez solo, cerró Benjamín Benítez. Cerró Benjamín Benítez con la velocidad que lo caracteriza para terminar salvando lo que era el tercero. Y amarilla para Esquivel, que en el afán por cortar la jugada se tiró fuerte atrás contra el número 9 de Guaraní, contra Nacho. Fracción contra Balsangia, como entonces. Roger Fernández Valiente, ¿no? Se vino a la cancha en Guaraní. El centro que vino Galeano, no pudo, gol. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Balsan Giacomo con el anticipo en el primer palo. Cabezazo y a cobrar para el número 9. Balsan Giacomo entonces el autor del gol, lo gana Guaraní 3-0, liquida la historia de manera definitiva. Para mí lo mete Galeano. No, lo mete Balsan Giacomo clarito. ¿Sí? Sí, cabecea el número 9. Cabeceó clarito el número 9. Bueno, bien. Golazo entonces, golazo del número 9, gran centro de Monzón Cabral. Sí, centro de Cabral, ganó bien Balsan Giacomo, la duda de Galeano, ¿no? Dudó el arquero, salió algo con alguna duda y Balsan Giacomo le ganó muy clarito de cabeza para anotar el 3-0, golea Guaraní Antonio Franco y ahora sí, por si quedaba alguna duda, se clasifica a la próxima ronda. ¿Cuántos tiros de esquina tuvo Mitre y no supo aprovechar con toda la altura que tiene? La única que tuvo en esta segunda parte Guaraní consigue el tercero para liquidar ya el partido de hoy y estar más clasificado que nunca. Sí, hace pesar hoy sí la jerarquía Guaraní, no tuvo tantas chances y cuando llegó facturó. El centro que vino arriba, quería Festein, la peinaron, termina sacando en el fondo, el remate finalmente de Festein. La tiró lejos, saque de arco que será para Guaraní Antonio Franco, que golea, que festeja y que con esto lo complica, digamos, a Mitre, ¿no? Porque va a quedar tercero en la zona por diferencia de gol, pero en la última fecha, insistimos, tiene que jugar acá de local y Sporting tiene que jugar con la franja. Es cierto que Guaraní a lo mejor ponga algún equipo alternativo, pero de esos que jueguen en el equipo alternativo se quieren mostrar para el técnico también, para ser una alternativa en el futuro. Veremos qué pasa. Cardoso, es todo especulación. Cardoso para Domínguez y Guaraní puede seguir metiendo, puede seguir metiendo goles si tiene la cabeza fría y la precisión necesaria. Ganó Sánchez en esta, el capitán de Lauria Azul la quiere sacar. Después la falta que ya había sancionado el árbitro. Será tiro libre para el equipo local. Gana Guaraní 3-0, 2 goles en el primer tiempo. Los tantos de Almirón y de Rodríguez. Hace un ratito nada más, Balsan Giacomo empieza a darle forma a la goleada de la franja. Busca a Urunaga. Irá Roa para ganar. Rebotó finalmente en Urunaga. Y será lateral
para Bartolomé Mitre. Estamos ya casi en 44. Veremos cuánto más quiera jugar el árbitro. Ahí la hinchada de Guaraní. Algarabía total para el pueblo franjeado, que no solamente ya había sacado boleto, ahora será el mejor. Y súmele todo esto, viene muy bien la goleada en el clásico. Benjamín Benítez está adelantadísimo, volvía de la excursión que hizo al área de Guaraní. No hay mucho para decir, será tiro libre para el conjunto franjeado. Lo va a tomar Lechner, que se la va a dejar definitiva a Eduardo Flores. Ningún apuro para la franja, estamos ya en tiempo cumplido. Veremos cuánto más quiere jugar el árbitro. Ahí está. 4 más, ¿no? Me parece que 4 más lo que marcó, sí, 4 más. Ahí está, 4. Entonces Franco Rioja daba para alguno más, pero me parece que está bien 4 con un partido que ya está definido. Sí, está definido, no hubo muchos parates en esta segunda parte, algunos cambios ahí que se dieron. Y un partido que ya está, 3-0 para Guaraní, creo que está cerrado las cosas. Sí, señor, sin dudas. A ver, ahora sí. En realidad 3. Hoy levantó la mano o era el indirecto. Marcar, claro. Era el indirecto. Bueno, pero extraño que marque el indirecto, era en cancha de Guaraní el centro. Viene Domínguez para el cuarto. El desvío y la pelota al tiro de esquina. Pegó Schmidt esa pelota. Insistimos, Guaraní si ajusta un poquito la mira, puede terminar anotando algún gol más. 3 entonces en definitiva. La anterior era levantar la mano para marcar el tiro libre. 3 minutos. Hasta los 48 vamos. Está bien, digamos, a ver, si decíamos que 4 está bien, 3 aún mejor, ¿no? Teniendo en cuenta, insistimos, que es un partido que ya está definido. No hay, lógicamente, 3 sería poco, pero en un partido que ya no hay mucho para discutir, está bien. Es criterio absoluto del árbitro y yo por lo menos lo comparto, ¿no? ¿Para qué arriesgarse, seguir un par de minutos más? A Mitre le puede servir hacer un gol, seguro, porque mejorar la diferencia de gol puede ser clave. Pero va Monzón Cabral, pero está lejos de eso Mitre a esta altura del partido. Le pegó muy mal Monzón Cabral. Me parece que hasta va a ser lateral para Mitre, ¿eh? Sí, lateral. Lateral de Mitre que va a tomar Esquivel. La quiere Urunaga. Lateral para Cardoso. Cardoso ahora sí para Urunaga. Lo tiene más arriba a Benjamín Benítez, que se quedó de delantero. Mírelo. Benítez va a buscar esa pelota. Va a cobrar la falta. No, lateral. Lateral para Bartolomé Mitre. Lateral de la ofensiva. Cobró la falta, bien, cobró la falta en definitiva. Tiro libre para Mitre. Esquivel para pegarle. Más falta de Benítez, cobró la mano del jugador de Guaraní. Para mí fue falta de Benítez, que lo empujó al hombre de Guaraní. Terminó cobrando la mano el árbitro. Mano hubo en el camino, pero después del empujón. Pero esto es una anécdota. Guaraní va a ganar el partido, pero Mitre quiere descontar y para Mitre puede ser importante. Le va a pegar Esquivel a esa pelota. El centro de Esquivel al segundo palo lo busca Benjamín Benítez. Se agarraron todos. Reclamaba Benjamín, pero se agarraron todos. Hay un rebote, la marca y a correr la contra Guaraní, ¿eh? No, Cardoso cortó bien por el volante central de Mitre. El rebote, quedará viva esa pelota, por eso Schmidt la revienta. No quiso complicaciones, Schmidt la sacó de la cancha directamente. La pelota a la casa del vecino. Y habrá lateral que será para Guaraní Antonio Franco. El lateral que va a ser Tarrito Pérez. Últimos instantes del partido. Guaraní gana, Guaraní golea. Guaraní es el dueño de la zona y dejará la discusión para los demás. ¿Será cosa de Sporting? ¿Será cosa de Mitre? ¿O de Olimpia San Antonio la clasificación como mejor segundo? No hay posibilidad de un mejor tercero en la zona, ¿no? No hay posibilidad alguna. Por la cosecha de puntos, que es muy magra, ¿no? Para quien termine en el segundo lugar de esta zona. El lateral lo va a tomar Tarrito Pérez. No habrá, porque Franco Rioja marca el final del partido, hace sonar su silbato el árbitro. Final del encuentro, victoria con goleada de Guaraní Antonio Franco finalmente. 3-0 el triunfo del conjunto dirigido por Carlos Marzuk, que vino aquí necesitando por lo menos un empate para ser el mejor. Terminó goleando gracias a Alan Almirón a los 24 minutos del primer tiempo, a Rodríguez, a Juan Manuel Rodríguez a los 27 también del primer tiempo, y a Balsan Giacomo finalmente
a los 41 de esta segunda mitad. Goleada categórica de Guaraní, que insistimos, un punto para ser el mejor, se lleva 3 y además una goleada a favor. No podía pretender más este pueblo franjeado, que así festeja lo que imaginábamos su equipo por nombres, por jerarquía, podía hacer antes del campeonato y que finalmente lo está ratificando, ¿no? Y con la curiosidad, decíamos, uno imaginaba que Guaraní iba a ser un equipo de mucho cuidado, jugando en su cancha, que está realmente muy bien en cuanto al césped. Bueno, termina encontrando las actuaciones más contundentes jugando de visitante, donde las canchas supuestamente no lo favorecen, ¿no? Goleando en Oberá, ganando en Santo Pipó y goleando hoy aquí en cancha de Bartolomé Mitre. Ahí el festejo de la gente de la franja. La zona quedará, insistimos, para el fin de semana, queda una fecha. Guaraní ya jugará sabiéndose clasificado y como el mejor equipo. Quedará esa lucha mano a mano, insistimos, entre los 3 rivales. Un partido que arrancó con esto, con una gran definición a los 24 minutos del primer tiempo, esa media vuelta con desvío incluido de Alan Almirón, del capitán hoy de la franja, para sacar ventaja. Cuando el partido todavía era parejo, que no había mucho para ninguno, Almirón frotó la lámpara y puso el 1-0. A los 27, error defensivo de Mitre. Una pelota simple que termina encontrando en el mano a mano a Juan Manuel Rodríguez, que definió con gran categoría ante la salida de Galeano para poner el 2-0, para empezar a liquidar la historia, porque a partir de ahí Mitre después intentó buscar y dejó espacios, por supuesto, que podría aprovechar Guaraní. Y en el segundo tiempo, a la salida de un tiro de esquina, cuando ya estaba todo definido y parecía que no había lugar para más goles, el que anticipó muy bien fue Balsan Giacomo, uno de gran partido. Gran partido, es un delantero interesantísimo Balsan Giacomo. Lo conocíamos un poco de haberlo visto algo en el Federal A, pero acá movimientos inteligentes, un delantero que sabe jugar Balsan Giacomo y que lo ha demostrado una vez más en el partido de hoy. Goleada de Guaraní, clasificación en el primer lugar. Los otros equipos misioneros buscarán su clasificación el próximo fin de semana. Nosotros de esta manera empezamos a despedirnos, cerramos aquí nuestro trabajo en la pantalla de Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Como siempre ha sido un gusto, gracias a ustedes por estar del otro lado. Será hasta el fin de semana, será hasta todo